Capítulo 121 Ilusiones, todas las ilusiones. Eran unos 80 piratas y, en poco tiempo, se repartieron el oro de la desgracia entre ellos. Los piratas regresaron felices a su barco. Pensaban en sus corazones que después de regresar, usarían este oro para comprar una mansión y regresarían a casa como ricos terratenientes. Tía Dalma vino con los piratas, pero en lugar de partir con ellos, se fue sola en un pequeño bote. Solo Roy vio que tía Dalma había sacado huesos para hacer una adivinación antes de irse, y no supo qué resultado obtuvo que la impulsó a irse en paz. Después de que todos se fueron, Roy miró a los temblorosos comerciantes de esclavos. Estos traficantes de esclavos lloraban amargamente, parecían pichones lastimosos, pero Roy había olido durante mucho tiempo el aroma de las almas caídas en estos traficantes de esclavos. Si los piratas solo pudieran considerarse feroces y despiadados, entonces estos traficantes de esclavos eran realmente atroces. Sus almas ya lo habían dicho todo. Aunque Roy había estado controlando su adicción devoradora de almas, el olor de las almas caídas era realmente demasiado tentador para los demonios. Incluso Roy no pudo evitar acercarse y oler sus almas. Pero cuando Roy hizo esto, los traficantes de esclavos estaban aún más aterrorizados y colapsaron. Lloraron y se arrodillaron en el suelo, suplicando piedad a Roy, y algunos incluso se orinaron en los pantalones. Sin embargo, Roy no se inmutó. Como demonio, los humanos con los que solía entrar en contacto eran codiciosos o tenían corazones oscuros. La mayoría eran cabrones y villanos. Estas personas no merecían ninguna simpatía en absoluto, y Roy solo estaba interesado en sus almas. Se volvió hacia Cassandra y le dijo: "Te las entregaré. Recuerda traer sus almas de regreso". Al ver a Cassandra asentir, Roy extendió sus alas y voló de regreso al trono helado. Factiger lo siguió lealmente. En cuanto a lo que Cassandra iba a hacer con estos traficantes de esclavos, no era de su incumbencia. Todo fue por la venganza de Cassandra. Después de regresar al trono y sentarse, Roy sacó el pergamino que le había dado tía Dalma y lo abrió. Roy miró el pergamino con expresión solemne. Para ser honesto, nunca pensó que obtendría un artículo así en el mundo de Piratas del Caribe. Leer en tu novela ligera por el texto del demonio grabado en él, era evidente que este pergamino debería ser solo un frotamiento, aparentemente frotado de una antigua estela de piedra. Esto se debió a que Roy vio algunos símbolos de caracteres borrosos en él, lo que no debería suceder si el pergamino era el original. Lo que fue aún más extraño fue que cada símbolo de carácter demoníaco en este pergamino tenía un aura espesa de oscuridad y llamas. Estos personajes generalmente estaban ocultos, y solo cuando entraban en contacto con demonios del abismo como Roy, sentían su aura y reaparecían. ¿Biblia de los demonios? ¿Es esta la doctrina de los demonios? Roy pensó en duda. El problema es que los demonios solo creen en el poder. Con esta duda en su mente, Roy comenzó a leerlo. Como un meteoro, atravesó la tierra y continuó descendiendo. Finalmente, llegó a las profundidades de este mundo y se detuvo allí. Los reyes de los 7 pecados capitales se arrodillaron frente a él y presenciaron sus grandes hazañas. Nacieron el sol negro y la luna demoníaca. El mar tenía mareas y el mundo tenía niveles. Después de darle al abismo una autoridad equivalente a un lado de los mundos infinitos, dejó este lugar y regresó al vacío. El lenguaje demoníaco transmitía significado a través del poder del alma, pero el texto poco claro no tuvo el mismo efecto, por lo que el contenido que leyó Roy pareció intermitente. Afortunadamente, no existían los errores de traducción, por lo que Roy interpretó la mayor parte. Lo que sorprendió a Roy fue que esta Biblia demoníaca parecía ser la misma que la Biblia humana. Se trataba de un creador que creaba un mundo. Lo que difería fue que la Biblia humana trataba sobre el proceso de creación del mundo humano, y la Biblia demoníaca trataba sobre la creación del abismo. Inferiendo de esto, debería haber una Biblia similar que exista en el cielo y describa el proceso de creación del cielo. Las garras de Roy golpearon suavemente el apoyabrazos del trono mientras volvía a leer el contenido de la Biblia del demonio mientras pensaba profundamente, reflexionando cuidadosamente sobre el significado de cada palabra. Los reyes de los 7 pecados capitales. ¿Se refiere esto a los reyes demonios que controlan los 7 pecados capitales? Si es así, significa que estos 7 reyes demonios aparecieron en el abismo con el Creador desde el principio, en lugar de lo que dice la Biblia humana, en el que uno de los ángeles, Lucifer, había caído en el abismo del infierno. En otras palabras, lo entendí mal. Los ángeles caídos fueron una especie del abismo desde el principio. Entonces, ¿por qué los demonios pueden contaminar y transformar ángeles en ángeles caídos después de adquirir sus almas? ¿Hay algún error en esto?
Además, el sol negro y la luna demoníaca, esta debería ser la luna púrpura en la superficie del abismo, ¿verdad? Pero no he visto el sol negro ni sé qué aspecto tiene. Finalmente, fue el llamado equivalente a un lado de los mundos infinitos. Ya que mencionó los mundos infinitos, ¿eso significa que ya había muchos mundos diferentes cuando apareció el abismo? ¿Y podría entenderse que el llamado lado significa algo así como un mundo interior? ¿Significa la frase equivalente a que había muchos mundos internos de los mundos infinitos como el abismo? Roy contó con los dedos. Definitivamente, el abismo y el cielo se consideran un lado de los mundos infinitos. Además, quizás existía el inframundo. ¿O el mundo elemental? Este pergamino fue solo el 6º capítulo de la Biblia de los demonios, pero la información involucrada fue asombrosa. Dado que hubo tal frotamiento de la Biblia, significaba que el texto original de la Biblia definitivamente existía en algún lugar del abismo. Pero Roy había estado en el abismo durante mucho tiempo y nunca había escuchado a ningún demonio mencionar al creador del abismo, y este creador ni siquiera tenía un nombre en la Biblia. Los demonios hablaron más sobre ser los subordinados de ciertos reyes demonios, incluida Tía Dalma. Cuando vio a Roy, había dicho algo similar. Parecía que todos los demonios naturalmente consideraban a los reyes demonio de los 7 pecados capitales como los creadores del abismo. Por supuesto, esto no tenía nada de malo. Después de todo, los demonios abogaban por el poder, y el poder de los reyes demonios de primer nivel era algo que muchos demonios solo podían admirar, y los reyes demonios del pecado mortal estaban por encima de los reyes demonios. Sin embargo, este ya era el límite con el que los demonios podían entrar en contacto. El creador, que había desaparecido, era una existencia ilusoria para los demonios y gradualmente fue olvidado. Según Tía Dalma, este frotamiento de pergamino se obtuvo de un demonio de alto rango, lo que significa que demonios de alto rango e incluso demonios de alto nivel podrían estar buscando el texto de esta Biblia. Norte. En otras palabras, los demonios de bajo nivel pueden no saberlo, pero los demonios de alto nivel probablemente sabían sobre la existencia de la Biblia de los demonios. No importa qué tipo de criatura sea, nacieron para adorar a su creador, y los demonios no fueron ninguna excepción. Pero en el abismo, los demonios de alto nivel claramente sabían que había un creador, pero no habían podido formar una orden religiosa de arriba hacia abajo para adorar al creador. ¿No fue esto un poco extraño? Además, a juzgar por el contenido de este capítulo de la Biblia de los demonios, el creador del cielo y el abismo debería ser el mismo. Aunque Roy no había visto la Biblia del lado del cielo, la Biblia del mundo humano parecía nacer bajo la influencia del cielo, por lo que podría usarse como referencia. En el mundo humano, la Biblia dice que el Dios de la Santísima Trinidad es el único Dios verdadero del mundo. Entonces, si esto fuera cierto, entonces el creador del cielo y el abismo debería ser Dios. Pero los demonios nunca reconocieron que Dios era el Dios verdadero, por lo que hubo un conflicto inmediato. En particular, hubo muchas versiones de escrituras sagradas en el mundo humano, lo que provocó el surgimiento de aún más dioses, lo que provocó confusión. Por el contrario, si la Biblia del mundo humano vino de la influencia del cielo, ¿significaba eso que la Biblia del cielo también estaba en un estado desordenado? Mientras pensaba en ello, Roy se estremeció de repente. Maldición. ¿Por qué siente que algo anda mal? Parecía que tanto el cielo como el abismo estaban minimizando intencionalmente la existencia del verdadero creador. ¿Qué están haciendo? Olvídalo. Esta pregunta no parece algo que pueda tocar ahora. Roy detuvo rápidamente su imaginación para que dejara de volar. Después de todo, solo había visto algunas cosas y aún no podía discernir la verdad. No tenía sentido pensar en eso. Después de pensarlo, Roy puso su atención en frotar la Biblia. Después de escuchar el proceso de obtención de este frotamiento de Tía Dalma, Roy sintió que parecía contener algunos poderes místicos. El demonio de fuego de alto rango que originalmente sostenía el frotamiento parecía ser capaz de interferir con la formación de las puertas del cielo y las puertas del abismo. Roy creía que definitivamente no era el poder del demonio de las llamas, y ciertamente estaba relacionado con el frotamiento frente a él. Pero, ¿qué debería hacer? Roy intentó introducir su poder mágico en este pergamino. Muy extraño. Este pergamino parece tener poder mágico, pero es como un pozo sin fondo. No importa cuánto poder mágico introduzca, el pergamino no reacciona. Después de pensarlo un rato, Roy dejó de introducir poder mágico. Este pergamino estaba anteriormente en manos de Tía Dalma o Calipso. En ese momento, definitivamente habría intentado algo similar.
Si solo ingresar poder mágico fuera útil, Calypso habría descubierto durante mucho tiempo el uso del pergamino. Como el poder mágico no funcionaba, solo podía usar otro método. Roy usó sus uñas para cortar su palma, creando una herida. Antes de que la herida sanara, rápidamente goteó un poco de su sangre demoníaca sobre el pergamino. Apareció una escena extraña. La sangre de demonio de Roy desapareció instantáneamente después de gotear sobre ella. Fue como si el pergamino lo absorbiera de inmediato. Al momento siguiente, Roy sintió de repente un estallido de fluctuaciones que se extendía en todas direcciones con el pergamino como centro. Los objetos y el paisaje circundantes temblaron con las fluctuaciones. Después de que las fluctuaciones se extendieron, se calmó rápidamente y no hubo más movimientos del pergamino. Nada parecía haber cambiado, haciendo que Roy se preguntara si tenía una ilusión en ese momento. ¿Qué pasó? Roy miró a su alrededor con curiosidad pero no pudo sentir nada. Capítulo 122. La oración para expulsar ángeles. Roy se quedó donde estaba por un rato y descubrió que no había pasado nada, así que solo pudo intentarlo de nuevo. Pensó que las fluctuaciones eran algo así como fluctuaciones espaciales, pero esta vez, Roy estaba preparado y se dio cuenta de que estaba equivocado después de experimentar nuevamente. El efecto de las fluctuaciones resultó ser una perturbación del poder del mundo. En el momento en que activó el pergamino, Roy descubrió que la fuerza repulsiva del mundo que había estado actuando sobre él todo el tiempo, y que se había fortalecido continuamente, tenía un intenso cambio de fuerza. De repente se volvió mucho más fuerte antes de volver a su nivel original en un instante. Aunque este cambio sucedió muy rápidamente, pudo sentirlo cuando lo sintió con cuidado. Roy se dio cuenta de inmediato de que el efecto de activar este pergamino era probablemente otro tipo de oración de expulsión, y pertenecía a la oración de expulsión utilizada por los demonios. Esta oración de expulsión no tenía la intención de expulsar demonios sino expulsar ángeles. Esto se debió a que no solo los demonios eran seres que pertenecían a otro mundo, sino que los ángeles también lo eran, lo que significa que la fuerza repulsiva de un mundo no solo era efectiva sobre los demonios sino también sobre los ángeles. Dado que había un encantamiento especial que podría desencadenar la fuerza repulsiva de un mundo para expulsar demonios, entonces también habría un encantamiento que podría desencadenar la fuerza repulsiva de un mundo para expulsar a los ángeles. La razón por la que ese demonio de fuego de alto rango trajo este pergamino con él fue para usarlo para luchar contra los ángeles. Después de todo, en comparación con los demonios de bajo rango, los demonios de alto rango eran más propensos a encontrar ángeles cuando iban a otros mundos. Tía Dalma había dicho antes que para resistir a este demonio de fuego de alto rango, la gente de la iglesia había usado un tipo de magia para rezar para que un ángel descendiera. Pero la invocación no tuvo éxito, probablemente porque este demonio de fuego de alto rango había usado el poder de este pergamino. Tales fluctuaciones en la fuerza repulsiva de un mundo ciertamente interferirían con la formación de una puerta de teletransportación mundial. Por supuesto, no solo las puertas del cielo no se abrirían, sino que las puertas del abismo tampoco se abrirían, por lo que el demonio de fuego de alto rango no podría convocar a otros demonios para que vinieran a ayudar. Además, Roy adivinó que no era solo la oración de expulsión de los demonios. Tal vez incluso la oración de expulsión del lado del cielo fue la misma. Todos fueron ataques indiscriminados que no podían distinguir entre amigos y enemigos. Cualquier ser de otro mundo se vería afectado. Roy pensó en los ataques de la oración de expulsión que había sufrido cuando luchó contra la Armada Invencible española. Era obvio que esta oración de expulsión había sido enviada por ángeles a los humanos para permitirles lidiar con los demonios y expulsarlos. Debido a que los humanos eran criaturas de este mundo, la fuerza repulsiva del mundo no los afectaría. Por lo tanto, usar esta oración de expulsión fue mucho más conveniente que usar ángeles. Este tipo de encantamiento que podía invocar la fuerza repulsiva de un mundo no era un tipo de magia sino más inclinado a los efectos del espíritu del lenguaje. Por lo tanto, el poder mágico que Roy había introducido antes era como si se hundiera en el océano y no causara ninguna reacción. En cambio, se activó después de usar sangre de demonio. Esto podría deberse a que el medio de la sangre también podría producir un efecto como el poder del espíritu del lenguaje. Sin embargo, este método de activarlo con sangre probablemente no fue el mejor método para usar la oración de expulsión.
De lo contrario, la fuerza repulsiva del mundo que Roy sintió en este momento no debería haber sido las mismas fluctuaciones que la interferencia, sino del tipo que se fortalecía continuamente. La mejor manera era probablemente cantar estas palabras directamente. Sin embargo, este pergamino era solo un roce después de todo, y el poder del espíritu del lenguaje que se le atribuía era incomparable a la versión original. Además, el sexto capítulo de esta Biblia demoníaca era relativamente largo y había algunas partes borrosas en el medio, lo que hacía muy difícil recitarlo por completo. Por lo que parece, esta supuesta Biblia demoníaca todavía tenía algunos efectos desconocidos. Desafortunadamente, los demonios no habían hecho bien en difundirlo. No solo no habían logrado difundir la Biblia de los demonios al mundo humano, sino que muchos demonios en el abismo ni siquiera sabían de la existencia de tal Biblia de los demonios. Por lo tanto, la gente incluso había cambiado el nombre de la oración de expulsión por la oración de exorcismo, pensando que solo los demonios podían ser expulsados, pero no sabían que los ángeles también podían ser expulsados. En cualquier caso, conseguir este pergamino fue una alegría inesperada para Roy. Esto significaba que tendría un método adicional para luchar contra los ángeles cuando los encontrara en el futuro. De hecho, ni siquiera necesitaba luchar contra los ángeles. Cuando vio señales de ángeles que venían, pudo usar directamente esta oración de expulsión para evitar que vinieran los ángeles. Leer en tu novela ligera com. Por supuesto, Roy necesitaba encontrar una forma de modificarlo. Como sabía que la fuerza repulsiva de un mundo podría verse afectada por otros, entonces él mismo podría crear una oración de expulsión. Pero crear algo de la nada consumió una gran cantidad de almas, por lo que sería mejor usar el poder del pergamino y modificarlo directamente, lo que podría ahorrar mucho. Cassandra estaba procesando a los traficantes de esclavos y no había regresado, por lo que Roy no tenía nada que hacer y decidió comenzar. Abrió la interfaz del sistema, encontró el material que originalmente había dibujado para Frostmourne y borró los caracteres demoníacos que había dibujado al azar en la espada. Luego guardó el pergamino en el sistema y lo convirtió en un material similar. Luego usó el método del clip para recortar los personajes demoníacos en el pergamino, los colocó en la hoja de la espada y los ordenó. Para algo así como el espíritu del lenguaje, su poder no provenía de los portadores, sino de los símbolos de los caracteres, por lo que el pergamino en sí no era nada especial. Lo que fue especial fueron los personajes en él. El proceso actual de Roy era en realidad como transcribirlos. De esta manera, era equivalente a que Frostmourne llevara la oración de expulsión, y el pergamino original fue destruido. Después de completar la transcripción, Roy definió el atributo expulsión. Al activar a los personajes en la hoja de la espada con poder mágico, se activará el poder de la oración de expulsión contenida dentro. La oración de expulsión no afectará al portador de la espada. Roy no definió específicamente la oración de expulsión y en su lugar usó el poder de los personajes originales en el pergamino. De esta manera, no necesitaría consumir almas adicionales. Pero cuando activó la oración de expulsión, ciertamente no quería verse afectado, por lo que se estableció especialmente una exención para sí mismo. Por supuesto, esto fue solo si activó la oración de expulsión. Si un enemigo iniciara una oración de expulsión, no podría evitarla. No podía establecerse a sí mismo para tener inmunidad completa a la fuerza repulsiva de un mundo porque tal definición de atributo significaba desviarse de las reglas del mundo, y el consumo definitivamente sería una cifra asombrosa. Incluso si Roy pudiera eludir esta regla como César y conseguir un cuerpo humano demonio, en realidad no se consideraría inmunidad a la fuerza de la repulsión mundial porque un cuerpo humano demonio solo podría permanecer en el mundo actual para siempre. También sentiría repulsión cuando entrara en otros mundos. Después de agregar este atributo de expulsión, si Roy se encontraba con enemigos que eran ángeles o criaturas de otros mundos en el futuro, Roy podía dejar que probaran el ser expulsado. Si la otra parte no quería ser molestada por esta fuerza de expulsión, tendría que consumir más poder mágico para resistirla, lo que debilitaría de manera invisible al oponente. Después de completarlo, Roy decidió materializarse. Debido a que hizo modificaciones a la base original, Frostmourne no desapareció de antemano. Cuando se materializó, un rayo de luz brilló en la espada y se borraron los símbolos de los caracteres originales. Luego, los símbolos de caracteres que provienen de la Biblia de los demonios emergieron lentamente en la hoja de la espada. Aunque el texto se trasladó a la espada, su poder del espíritu del lenguaje no cambió. Después de que el texto fue grabado en la espada, todavía tenía rastros de corrosión, e incluso apareció el aura del abismo que contenía.
Ahora, Frostmourne de Roy no solo tenía las auras de oscuridad y hielo, sino también los aromas de azufre y llamas del aura del abismo. Estas auras se mezclaron, pero no hubo conflicto, haciendo que Agonía de Escarcha se volviera aún más aterradora y extraña. Roy levantó la espada, la miró y descubrió que el sistema lo había ayudado inesperadamente a completar automáticamente las palabras poco claras durante la materialización. Esto era equivalente a que la agonía de escarcha actual fuera un elemento nuevo que había heredado el contenido del sexto capítulo de la Biblia del demonio. Roy había pagado más de 1400 almas por esta modificación. Casi alcanzó el costo de crear Frostmourne. Es posible que la adición del texto no haya costado demasiado, pero resulta relativamente caro eximirse. Por supuesto, Roy podría aceptar este precio de almas en comparación con una oración de expulsión hecha por él mismo. Después de que Roy completó la modificación y almacenó Frostmourne, Cassandra regresó. Y junto a ella había docenas de ghouls que habían sido transformados de los traficantes de esclavos. A diferencia del sacerdote de la Inquisición, los ghouls transformados de estos traficantes de esclavos no estaban conscientes y completamente bajo el control de Cassandra. Cassandra le ofreció todas sus almas a Roy. Entre ellos, había 11 almas que eran almas caídas completamente negras, posiblemente de los líderes de los traficantes de esclavos. Roy estaba ciertamente feliz de ver tales almas caídas, porque según los cálculos del cubo orádrico, un alma caída era equivalente a 99 almas ordinarias. 11 almas caídas equivalían a más de 1000 almas ordinarias. Estos necrófagos feos con saliva goteando de sus bocas todavía tenían un miedo instintivo a Roy cuando lo vieron, y sus cuerpos enteros se arrastraban por el suelo. Roy ignoró su miedo y le dijo a Cassandra: ahora, tu único objetivo de venganza es tu despreciable padre, ¿verdad? ¿Sí? Cassandra asintió. De hecho, no estoy dispuesto a llamarlo mi padre. Mi único pariente en este mundo es mi mamá. Está bien, vamos a España. Capítulo 123. Salida. De camino a España, Roy hizo los preparativos para luchar contra la Iglesia de España. Acababa de extinguir una de las flotas de la Armada Invencible española, provocando un gran pánico, y ahora se dirigía a España. Era obvio el gran impacto que esto tendría en todo el país. España estaba ahora en declive. Inglaterra la reemplazaba gradualmente como potencia marítima suprema y su control sobre sus colonias se debilitaba continuamente. Se podría decir que los británicos actuales eran mucho más listos que los españoles. Al menos, había una gran diferencia en sus actitudes hacia Roy, el demonio. Impulsados por sus creencias religiosas, los españoles habían lanzado una valiente guerra contra Roy, pero los británicos fingieron que nunca había aparecido ningún demonio. Sabían que Roy se había establecido en una isla del Caribe, pero no les importaba en absoluto. Incluso las flotas de la Royal Navy nunca se acercaron a las aguas de Roy, por lo que incluso si Roy quisiera saquear las almas de la Royal Navy, no podría encontrar el objetivo. Después de que los británicos usaron a los piratas contra los españoles, planearon usar al demonio. Pero esta vez, no consiguieron lo que querían. De hecho, tras la destrucción de esta flota de la Armada Invencible, toda España quedó conmocionada. Aunque los fanáticos creyentes clamaban por enviar una flota más poderosa para matar al demonio, los aristócratas se dieron cuenta de que si continuaban luchando contra Demon Osiris, antes de que los británicos se levantaran, los españoles podrían perder su país. No tenían tantos barcos en la Armada Invencible que pudieran destruir al demonio. Por lo tanto, esta vez, no solo reprimieron con fuerza las voces de los fanáticos, sino que también investigaron especialmente la identidad de la exánime Cassandra. Cuando descubrieron que Lich Cassandra nació solo por una caza de brujas equivocada, los aristócratas de España odiaron la Iglesia a muerte. La mujer inocente que murió quemada como bruja había muerto, pero su hija escapó e incluso atrajo a un demonio del infierno. Si hubieran sabido que las cosas se desarrollarían de esta manera, hubiera sido mejor no haber cazado brujas. Durante la investigación de la identidad de Cassandra, también encontraron al padre de Cassandra, el despreciable borracho que había acusado falsamente a su esposa. Los aristócratas no se atrevieron a criticar a la Iglesia por sus acciones, pero trabajaron tácitamente con la Iglesia para descargar su enojo contra este hombre. Atraparon al padre de Cassandra y luego lo colgaron como a un pirata. El cuerpo de este villano fue colocado en el puerto de la ciudad portuaria más grande de España, colgado en la posición más visible durante una semana entera. No solo eso, sino que la noticia de la ejecución de este hombre se publicó en todas partes del país. La clase dominante española estaba aterrorizada. Por supuesto, entendieron que Demon Osiris estaba ayudando a Lich Cassandra a vengarse.
Ya habían adivinado que podría haber un contrato de demonio entre el Lich y el demonio, por lo que era muy probable que el demonio y el Lich se fueran a España. Para evitar que una batalla con el demonio volviera a suceder, tuvieron que usar este método para transmitir su actitud. Sí, ya ves, hemos colgado a tu padre bastardo y ya te has vengado, así que por favor no traigas más a tu maestro demonio aquí, ¿de acuerdo? De hecho, habían transmitido su actitud. En el momento en que Roy llevó a Cassandra a España, Cassandra vio este aviso de ejecución. Reconoció a su padre por el retrato y se quedó frente a él durante mucho tiempo sin decir una palabra. De hecho, Cassandra aún tenía que encontrar su ciudad natal en este momento porque no recordaba dónde estaba en absoluto. Era solo una pequeña ciudad cerca de la costa en España. En cuanto al pueblo en el aviso, todas las casas ya habían cerrado sus puertas, y no había ni un perro a la vista en este pueblo con decenas de miles de personas. La gente se escondía en sus casas, temblaba y rezaba sin parar, rezando para que el demonio y el Lich no entraran al pueblo. Leer en tu novela ligera.com. Después de mucho tiempo, Cassandra le dijo a Roy: olvídalo. Regresemos, maestro. Ya que está muerto, entonces mi odio se ha ido. Durante este tiempo, el poder del odio en Cassandra había sido eliminado con su venganza, por lo que Roy no dijo nada después de sentir sus emociones. Con las palabras de Cassandra, el contrato demoníaco que Roy y Cassandra firmaron apareció de repente y ardió lentamente bajo las llamas del infierno. Esto significó que se cumplió el contrato entre Roy y Cassandra. Sin el contrato del demonio, la fuerza repulsiva del mundo sobre Roy de repente aumentó sustancialmente, y Roy tuvo que quemar su poder mágico para resistir esta fuerza repulsiva. Estimó que probablemente podría permanecer en este mundo durante 2 semanas más con la fuerza repulsiva actual. Por lo tanto, Roy llevó a Cassandra de regreso a la isla congelada y planeó encontrar una manera de fortalecerla antes de irse. Por supuesto, nunca había pensado en consumir almas para fabricar objetos. Eso no era necesario. Simplemente buscó algunas leyendas misteriosas sobre la magia negra en este mundo y luego recogió algunos elementos con poder mágico. Finalmente, Roy encontró un rubí con poder de maldición y algunos huesos de dedos que los piratas dijeron que eran de un vampiro. Combinó estas cosas, hizo un bastón y se lo dio a Cassandra. Durante este tiempo, aunque Roy no saqueó almas deliberadamente, todavía había algunas almas que aparecían frente a él todos los días. Roy sabía que el oro demoníaco que le quedaba en este mundo estaba empezando a surtir efecto. De hecho, la marca de Osiris en el oro demoníaco había surtido efecto más rápido de lo que Roy había imaginado. La noche en que los piratas traídos por Tiad Almas se habían ido, 20 almas se habían teletransportado a Roy. Esto se debió a que, como era de esperar, los piratas comenzaron a pelearse poco después de que se fueron. Algunos de los piratas que habían recibido menos oro unieron sus fuerzas en secreto, mataron a una pequeña parte de la gente en el barco pirata, tomaron el oro en sus manos y lo dividieron nuevamente. Si fue el poder de la maldición de la desgracia sobre el oro lo que causó la muerte de estos piratas, o si fue puramente por la envidia y la codicia de la naturaleza humana, ni siquiera Roy podía decirlo. Los piratas solo sabían que el oro tenía el poder de hacer que otros tuvieran mala suerte, pero no conocían la función de la marca de Osiris. No sabían que el oro haría que sus almas cayeran en manos del demonio después de su muerte. Ya estaban cegados por el oro y la fortuna y ya no podían pensar en otros temas. Cuando los piratas restantes llegaron a la costa, el oro comenzó a circular rápidamente. Los piratas no podían decirles a los demás que el oro traería desgracia porque temían que la gente tuviera miedo de la maldición y se negara a aceptar el oro cuando compraban cosas. Por lo tanto, los piratas ocultaron este secreto al unísono, solo declarando a los demás que esta era la recompensa que les dio el demonio después de que presentaron a los asesinos. Esta declaración hizo que los piratas, que eran tímidos y no se habían atrevido a ir, se golpearan el pecho y patearan con arrepentimiento. Los piratas que habían recuperado con éxito el oro se convirtieron en personas verdaderamente exitosas. A pesar de que muchos de ellos constantemente tenían mala suerte porque tenían el oro, seguían presumiendo incesantemente de su experiencia frente a los demás. Le contaron a la gente sobre la enorme montaña congelada donde se asentaron los demonios y lo que habían visto, como Lich Cassandra convirtiendo a las personas en ghouls. A pesar de que no habían visto la escena de Cassandra transformando a los ghouls y se estaban jactando, estaban inesperadamente muy cerca. Esto hizo que la gente no tuviera más remedio que admirar su imaginación. El oro con la marca del copo de nieve se extendió rápidamente, y algunas personas incluso usaron este oro para lucirse.
Aunque en los días siguientes, algunas de las personas que habían entrado en contacto con este oro habían muerto por mala suerte, la gente no pensó en una maldición. La riqueza volvería loca a la gente. Quizás la gente de este mundo tardaría mucho en descubrir la verdad sobre el oro de la desgracia. En este momento, Roy dejó silenciosamente el mundo de Piratas del Caribe, dejando atrás solo una leyenda sobre el tesoro del demonio. Quizás algún día, alguien intentaría convocar al demonio llamado Osiris a través de un ritual de magia negra basado en esta leyenda. Capítulo 124 Límite. En el momento en que regresó al abismo, respiró el aire caliente único y vio el ambiente oscuro. Roy sintió de repente que el abismo parecía ser un poco diferente. No significaba que el entorno del abismo hubiera cambiado, pero el propio Roy se sentía diferente. El entorno del abismo era duro y cruel. Aunque los demonios pudieran adaptarse a este entorno, eso no significaba que la crueldad no existiera. En el pasado, Roy siempre se había sentido deprimido cuando estaba en el abismo, lo cual era causado por el aire abrasador y el ambiente oscuro de este mundo. Pero esta vez, después de regresar al abismo, encontró que esta depresión no solo desapareció sino que también fue reemplazada por relajación. ¿Cómo debería describirlo? Era como si se hubiera sumergido en una bañera llena de agua caliente después de un día agotador o hubiera tenido un final feliz en el spa, sintiéndose renovado por completo. Este sentimiento hizo que Roy se sintiera muy extraño. Descubrió que el poder mágico de su cuerpo funcionaba con más suavidad y que la energía de todo su cuerpo parecía haber mejorado. Esto era algo que nunca había sucedido antes. ¿Es por el talento del llamado elegido del abismo? Roy adivinó. Parece haber mejorado mi afinidad con el abismo. Para ser honesto, Roy aún tenía que descubrir de qué se trataba esta habilidad de talento adicional. Cuando estuvo en el mundo de Piratas del Caribe, no había notado que este talento tenía función alguna. Pero ahora que estaba de vuelta en el abismo, el efecto apareció de inmediato. Roy extendió sus alas de demonio y voló hacia el cielo. Factiger lo siguió de cerca. Un demonio y un perro regresaron a su territorio. El territorio de Roy había sido transformado por su poder de hielo, y todavía quedaba algo de poder mágico de hielo. Aunque las llamas y el calor abrasador habían corroído su territorio después de haber estado fuera durante mucho tiempo, otros demonios no habían ocupado este lugar. Cuando Roy regresó, los elementos helados restantes en el área comenzaron a activarse nuevamente. Roy no se mantuvo firme. Inmediatamente usó su poder mágico para congelar su territorio. Cuando apareció el hielo negro sólido, apareció una escena aún más mágica. Los elementos de fuego en los alrededores comenzaron a evitar el territorio de Roy. Y una gran cantidad de elementos oscuros y helados comenzaron a reunirse alrededor de Roy. Este fenómeno tampoco había ocurrido en el pasado. En el pasado, el territorio de Roy siempre había sido corroído por las llamas y el calor abrasador. Después de todo, el poder de las heladas y el entorno del abismo eran opuestos. Roy había estado usando este método para entrenar su poder mágico, pero ahora, esta corrosión se había ido. Este descubrimiento desconcertó a Roy mientras tocaba sus cuernos de demonio. Sabía que probablemente fue causado por el talento del elegido. La ventaja era que sin la interferencia de los elementos de fuego, el poder mágico de hielo de Roy se normalizaba en el abismo, pero la desventaja era que ya no podía usar el entorno para moderar su poder de hielo. Después de pensarlo un rato, Roy decidió que no le importaba mucho. En cualquier caso, el nivel actual de actividad del elemento helado probablemente podría compensarlo. De regreso a su guarida, Roy comenzó a calcular su cosecha del mundo de Piratas del Caribe. De las dos olas más grandes de almas que había cosechado, una era de la flota del señor pirata del Mar Negro y la otra era de la Armada Invencible Española. En las batallas con estas dos fuerzas, Roy obtuvo más de 23,400 almas, y con otras 300 a 400 almas dispersas cosechó, el total sumó 23,800. Leer en tu novela ligera.com. Sin embargo, a pesar de haber obtenido tantas almas, también usó algunas. Entre ellos, el más caro fue la creación de la marca de Osiris, que costó un total de 5,000. Más tarde, usó alrededor de 1400 para modificar Frostmourne con el atributo expulsión. Como resultado, solo le quedaban alrededor de 17.400 almas. Además, también estaban las 11 almas caídas. Se podría decir que su cosecha fue bastante fructífera. A medida que aumentaba el poder de un demonio, la eficiencia de cosechar almas aumentaría naturalmente. Los demonios de bajo rango solo podían matar uno por uno para obtener almas.
Pero después de convertirse en demonios de rango medio, su poder mágico y su destructividad mágica aumentaron, por lo que la velocidad de recolección de almas también aumentó enormemente. Sin embargo, a medida que aumentó la eficiencia, la tasa de crecimiento del poder mágico disminuyó posteriormente. No había nada que pudiera hacer al respecto. Como estaban en el abismo, había muchos mundos con los que los demonios podían entrar en contacto. Quizás para los humanos, el mundo en el que vivían era su hogar, pero para los demonios, era solo uno de los innumerables mundos. Un mundo era solo un número y no necesariamente muy precioso, por lo que por el deseo de almas, se podría decir que cada demonio tenía el corazón para destruir un mundo porque esto significaba que podrían obtener muchas almas. Por supuesto, una cosa era querer destruir un mundo, pero otra era poder hacerlo. Sin la fuerza suficiente, era inútil pensar mucho en ello. Aunque Roy había cosechado muchas almas en el mundo de Piratas del Caribe esta vez, finalmente se detuvo antes de ir demasiado lejos. Podría haber parecido que existencias como Calypso y Davy Jones se habían hecho de la vista gorda ante las acciones de Roy, pero de hecho, era porque no podían hacer nada por Roy. Simplemente sentían que comenzar una pelea con Roy no era rentable y arriesgado, por lo que dejaron que Roy hiciera lo que quisiera. Sin embargo, si Roy hubiera sido codicioso y quisiera saquear más almas, estas personas podrían haberse vuelto hostiles. Con más de 17.000 almas en sus manos, Roy naturalmente comenzó a considerar cómo fortalecerse. En la pantalla de la interfaz del sistema, su valor de poder mágico actual era de 3,122. Este valor de poder mágico ya estaba al nivel de un demonio de rango medio superior, pero aún estaba a una distancia del nivel de un demonio de rango alto. Así, era seguro que apartaría a algunas almas para seguir aumentando su poder mágico. Sin embargo, incluso si su poder mágico alcanzara el nivel de un demonio de alto rango, no necesariamente sería posible que se convirtiera en un demonio de alto rango inmediatamente. La línea de sangre de los demonios de Roy necesitaba tener suficiente pureza. A medida que su poder mágico crecía, el poder helado de Roy también crecía, lo que era una indicación de que su línea de sangre continuaba purificándose. Esta fue la forma en que los demonios mejoraron, simples y toscos. Solo necesitaban devorar suficientes almas. Después de pensarlo, Roy decidió apartar 10,000 almas para hacer pociones de crecimiento de energía mágica para mejorar su poder mágico y purificar su línea de sangre. Tenía la intención de usar las 7.400 almas restantes para mejorar sus capacidades defensivas. Pero teniendo en cuenta que su eficiencia actual de crecimiento de poder mágico estaba disminuyendo, Roy no convirtió estas 10,000 almas en una botella de poción de crecimiento de energía mágica. En cambio, usó 100 almas en cada botella y observó los cambios en la eficiencia de crecimiento de su poder mágico al consumirlas varias veces. Al principio, una botella de poción de crecimiento de energía mágica hecha con 100 almas podría aumentar el poder mágico de Roy en 72 después de consumirla. Pero cuando su poder mágico aumentó a 3.500, fue como Roy esperaba. La eficiencia de las pociones volvió a caer, y una botella solo podía aumentar su poder mágico en 68. Después de alcanzar 4.000, una botella solo podía aumentarlo en 65. En este momento, Roy entendió por qué los demonios perseguían almas de alta calidad. A medida que disminuía la tasa de crecimiento del poder mágico utilizando almas ordinarias, el crecimiento del poder mágico provocado por el consumo de almas de alta calidad como almas caídas parecía mucho mayor. Un alma caída podía sustituir a casi 100 almas, por lo que su eficiencia era naturalmente mayor. Sin embargo, las almas de alta calidad, como las almas caídas, eran relativamente raras, por lo que estas almas eran bastante preciosas para otros demonios. Pero para Roy, debido a que había creado el cubo orádrico, podía transmutar almas ordinarias en almas caídas de alta calidad, lo cual era muy inusual. Roy siguió tomando pociones de crecimiento de energía mágica. Inicialmente pensó que incluso si la eficiencia caía, su poder mágico aún aumentaría lentamente. Pero no esperaba que cuando su poder mágico alcanzara los 5.000, sucediera una situación inesperada. Descubrió que los nodos de poder mágico en todo su cuerpo se sentían hinchados y dolorosos. Al darse cuenta de que algo podría haber salido mal, Roy inmediatamente dejó de consumir las pociones. ¿Qué está pasando? ¿El poder mágico dentro de mi cuerpo ha llegado al límite, o es por algo más? Capítulo 125 Segunda marcha. Roy solo pudo detenerse debido a la condición anormal de su cuerpo.
Comenzó a comprobar su estado físico, pero se sorprendió al descubrir que su poder mágico recorría los nodos de su cuerpo con mucha suavidad, tan suavemente como de costumbre. No hubo el más mínimo estancamiento. Pero una vez que Roy intentó tomar otra poción de crecimiento de energía mágica, esa dolorosa hinchazón apareció de nuevo. Esto hizo que Roy se diera cuenta de que su poder mágico actual parecía haber llegado a un límite. De hecho, cuando su poder mágico alcanzó los 3000, Roy notó que la cantidad de nodos de poder mágico en su cuerpo ya no aumentaba con el aumento de su poder mágico. Eso significaba que el circuito de poder mágico poseído por la línea de sangre del demonio helado se había construido completamente en el cuerpo de Roy. Pero esta situación no había atraído la atención de Roy en ese momento. Los cuerpos de los demonios eran especiales. Usaron sus corazones como el centro de energía para el poder mágico, y luego usaron los nodos de poder mágico en todo su cuerpo para formar un circuito de poder mágico único en forma de red. El poder mágico era un tipo de energía invisible e intangible, y no tenía ningún atributo. Cuando los demonios lanzan magia, el poder mágico primero brota de sus corazones y se transfiere rápidamente a través de cada nodo de poder mágico. Después de activar todo el circuito de poder mágico, el poder mágico sin atributos se transformaría en energía elemental y finalmente formaría energía mágica con un atributo. Tomemos a Roy por ejemplo. Las pociones de crecimiento de energía mágica que produjo usando la energía de las almas eran en realidad un poder mágico puro y sin atributos. Después de consumir las pociones de crecimiento de energía mágica, el cuerpo de Roy absorbería el poder mágico dentro y lo almacenaría en su corazón. Este fue el llamado crecimiento del poder mágico. Este fue el llamado crecimiento del poder mágico. El circuito de poder mágico de Roy era Darkhold, que podría considerarse como una especie de circuito de poder mágico mutado y diferente de los de otros demonios de escarcha. Cuando quería activar la magia de hielo, el poder mágico surgía rápidamente de su corazón, activaba su circuito de poder mágico mutado y transformaba el poder mágico sin atributos en poder mágico con los atributos de oscuridad y escarcha. La descripción de este proceso puede ser bastante detallada, pero en realidad se completó en un período de tiempo bastante corto. Se podría decir que fue tan rápido que fue casi imposible de detectar, casi instintivamente. De esta manera, Roy podría usar la energía del frío oscuro como quisiera. Lo mismo era cierto para otros demonios, ya fueran demonios que usaban poderes de fuego o poderes oscuros. Diferentes líneas de sangre demoníacas provocaron diferentes circuitos de poder mágico. El problema de Roy ahora era que no había nada malo en todo su circuito de poder mágico, pero parecía que el volumen de poder mágico de su corazón había llegado a su límite. Roy movió la cola inconscientemente y tocó sus cuernos de demonio mientras comenzaba a reflexionar. Durante este período de tiempo, Roy no sabía si era una ilusión o no, pero sentía que sus cuernos de demonio se volvían cada vez mejores al tacto, especialmente las partes cercanas a su cabeza. Se sentían cálidos, como si estuviera tocando una pieza cálida de jade. Siempre que tenía este sentimiento, Roy no podía evitar querer conseguir un espejo para cuidarlos y ver si ya estaban patinando. Habiendo dicho eso, había entrado en contacto con muchos demonios en el medio del abismo, y descubrió que muchos demonios se preocupaban mucho por sus cuernos de demonio. Tanto los demonios masculinos como femeninos eran así. A menos que sea absolutamente necesario, no usarían sus cuernos de demonio como armas. Parece que nos hemos desviado. Roy dejó de dejar vagar sus pensamientos y comenzó a considerar cómo resolver su situación actual. Claramente, un valor de poder mágico de 5000 no era el límite. En la impresión de Roy, los demonios de alto rango como Sharon tenían una enorme cantidad de poder mágico que definitivamente excedía los 5000. Leer en tu novela ligera.com. Entonces, ¿cómo es que esos demonios de alto rango almacenan más poder mágico? Esta pregunta también fue probablemente otra diferencia obvia entre los demonios de rango medio y los demonios de alto rango. Aumentar el número de corazones, como convertir un corazón en 2 o 3. De hecho, esto podría aumentar la cantidad de reservas de poder mágico, pero después de pensar en ello, Roy tiró este pensamiento de su mente. Sintió que, aparte de algunos demonios con habilidades especiales, la mayoría de los demonios no podían controlar cómo crecían sus cuerpos, y era imposible que más corazones crecieran de la nada. Esta cosa no es un tumor. ¿Un cuerpo más grande? Eso no parece correcto. Un cuerpo más grande no significaba un corazón más grande, por lo que podía contener más poder mágico. Un cuerpo más grande contenía más sangre, pero el poder mágico no era sangre.
El llamado volumen de poder mágico era solo un concepto, y su método de almacenamiento era diferente al de la sangre. Si este fuera el caso, todos los demonios de alto rango probablemente serían criaturas gigantes de unos 50 metros de altura y tendrían una circunferencia de cintura de 50 metros. Roy pensó en varias soluciones, pero finalmente, el único método que sintió confiable fue la compresión. La razón fue muy simple. Todos sabían que en el caso de un objeto con un volumen fijo, cuanto mayor era la densidad, más pesado era. Probablemente sería lo mismo en lo que respecta al poder mágico. Si pudiera comprimir su poder mágico y reducir el volumen que ocupaba en su corazón, podría liberar algo de espacio para acomodar el mayor crecimiento del poder mágico. Cuanto más pensaba en ello, más sentía que esta era la idea correcta, por lo que no podía esperar para comenzar a experimentar. Pero después de intentarlo, Roy se dio cuenta de que era mucho más difícil comprimir el poder mágico de lo que pensaba. El poder mágico era invisible e intangible, y era extremadamente difícil de afectar externamente, y mucho menos de comprimir. Roy lo intentó durante mucho tiempo, pero fue en vano, volviéndolo un poco loco e incluso queriendo usar el sistema para resolver este problema. Sin embargo, solo tenía este pensamiento, pero en realidad no lo hizo porque sentía que no había necesidad de desperdiciar su alma en este tipo de cosas. En cualquier caso, acababa de regresar al abismo del mundo de Piratas del Caribe, por lo que tuvo mucho tiempo para experimentar lentamente y experimentar la alegría de entrenar. Ahora que lo pienso, ¿no es esto como el cultivo en las novelas? Es solo que ellos están haciendo un cultivo inmortal, y yo estoy haciendo un cultivo de demonios. Durante los próximos días, además de llevar a Fat Tiger a cazar monstruos y obtener almas todos los días, Roy pasó el resto de su tiempo tratando de comprimir su poder mágico. Pero al final, Roy se dio cuenta de que estaba tomando la dirección equivocada después de probar varios métodos. Como se mencionó anteriormente, fue extremadamente difícil usar la fuerza externa para afectar el poder mágico. En cambio, podría lograr esto aprovechando las características del poder mágico en sí. El método que Roy finalmente encontró fue realmente muy simple. Era usar la característica del poder mágico para poder fluir suavemente en el circuito y expandir y reducir repetidamente el poder mágico en el circuito. Al expandirse, lo llevó al límite tanto como fue posible para que su poder mágico se extendiera uniformemente a todos los nodos del circuito. Al encogerse, intentaría encogerlo al límite y no dejar que se escape nada. Durante todo el proceso de liberación y retracción, debería ser lo más rápido posible y tenía que completar 10 o más ciclos en un segundo. Todo este proceso se parecía un poco al proceso de la sangre que se esparce por su cuerpo. Trató el centro de poder mágico en el corazón del demonio como una bomba de presión para expulsar el poder mágico antes de recuperarlo. Aumentar la frecuencia de los ciclos era equivalente a aumentar la frecuencia de los latidos de su corazón y aumentar constantemente la excitación del poder mágico en su cuerpo. Roy llamó a todo este proceso segunda marcha. Después de hacer este método de templado por un tiempo, Roy estaba feliz de descubrir que su poder mágico realmente estaba comenzando a volverse más denso. Esto se debió a que su poder mágico se volvió más tenso durante el proceso de encogimiento y expansión, por lo que pudo comenzar a comprimirlo gradualmente. Por supuesto, el poder mágico actual de Roy de 5000 se consideraba una gran cantidad de poder mágico, y le llevaría mucho tiempo comprimir completamente este poder mágico. El tiempo no importaba. Para Roy, un demonio, el tiempo era ahora probablemente su cosa menos valiosa. Roy se puso a templar y comprimir su poder mágico. Lo que no sabía era que a pesar de que sentía que no era fácil encontrar esta forma de comprimir el poder mágico, para muchos demonios de rango medio, y mucho menos pasar unos días experimentando para encontrar este método, incluso unos pocos años podrían no hacerlo. Necesariamente será suficiente. ¿Por qué había tan pocos demonios de alto rango? La razón era que no solo tenían que purificar sus líneas de sangre, sino que también necesitaban encontrar una manera de comprimir su poder mágico y aumentar su capacidad de poder mágico. Muchos rangos intermedios podrían lograr el primer punto, ya que todo lo que tenían que hacer era seguir devorando almas, pero el 99% estaba atascado en el último. Los demonios de alto rango ya eran miembros de la clase dominante del abismo, por lo que les era imposible difundir el método de promoción a demonios de alto rango. A menos que fuera para sus descendientes, en cuyo caso podrían dar una pista o dos al dejar la herencia de la memoria. Y esos demonios con la línea de sangre de demonios de alto rango también atesorarían estos recuerdos y no se los dirían fácilmente a los demás. Este fue un comportamiento monopolístico único de la élite demoníaca.
Fue precisamente por esto que muchos demonios se quedaron atrapados en el rango medio superior y no pudieron ascender. Pero cuando se trataba de Roy, parecía tan lógico. Quería comprimir su poder mágico, y después de experimentar con él por un tiempo, realmente lo hizo. Él mismo no sentía mucho al respecto, pero si otros demonios de rango medio hubieran visto todo su proceso de exploración, probablemente lo encontrarían increíble porque fue también que fue aterrador. Y todo esto parecía ser causado por su llamado talento eligió uno del abismo. Capítulo 126 Viejo amigo. Mientras Roy comenzaba a comprimir continuamente su poder mágico, su cuerpo mostró gradualmente algunos cambios especiales. Lo más notable fueron sus pies. Roy no sabía lo que les había pasado, pero cada paso que daba Roy dejaba una huella de escarcha negra del mismo tamaño que sus pies en el suelo. En particular, cuando caminaba sobre un terreno relativamente caliente, las huellas de la escarcha se evaporarían del calor del suelo y provocarían que se formara una niebla. Este fenómeno fue muy extraño porque Roy estaba seguro de que no había enfocado deliberadamente su poder mágico en sus pies. Pero aún así, cuando no lo controló mientras caminaba, provocó una serie de huellas de escarcha. Por lo general, tomaba de 5 a 6 minutos antes de que se disiparan lentamente. Era como si fuera instintivo. Roy lo estudió y sintió que probablemente estaba relacionado con su linaje de demonios helados. Quizás este cambio fue provocado por el poder mágico que se condensa gradualmente y estimula su línea de sangre demoníaca. Y parecía que a medida que su poder mágico continuaba comprimiéndose, las huellas de hielo dejadas se volverían más obvias y durarían más. Además de las huellas de hielo, otro cambio especial fue que Roy se encontró emanando una sensación de presión. Esta presión era exactamente la misma que sentía en Sharon en ese entonces, y parecía tener el efecto de disuadir y reprimir a los demonios de bajo nivel. Antes, Roy siempre había pensado que esta presión provenía del linaje de demonios de alto rango, pero ahora que tenía esta presión, se dio cuenta de que estaba equivocado. Esta presión en realidad fue causada por un poder mágico más fuerte y más denso. Esto hizo que Roy estuviera aún más seguro de que estaba en el camino correcto para ascender a demonio de alto rango. La presión que emanaba de él todavía era relativamente débil porque su poder mágico aún no se había condensado por completo. Por lo tanto, los otros demonios de rango medio en el mismo nivel del abismo no podían sentirlo, pero los demonios de rango bajo en el abismo superior probablemente lo sentirían claramente. Durante los siguientes 2 meses, Roy pasó la mayor parte de su tiempo en su guarida, comprimiendo y templando constantemente su poder mágico. Este fue un proceso a relativamente largo plazo porque se volvería cada vez más difícil durante la segunda mitad. Roy no se atrevió a aflojar, por lo que le dio la tarea de extraer toda la mina de oro a Fat Tiger. Durante estos 2 meses, las almas se habían teletransportado a Roy de vez en cuando. No hace falta decir que deben haberse teletransportado desde el mundo de Piratas del Caribe debido a que alguien murió cerca del oro con la marca de Osiris. Waf. En solo 2 meses, Roy reunió más de 70 de esas almas. Entre ellos, había una ola de 15 almas que se teletransportaban juntas. ¿Quién sabía si la gente estaba peleando por el oro? El atributo de Roy para la marca de Osiris era teletransportar almas cerca del oro. Esto significaba que incluso si las personas no murieran debido a la maldición de la desgracia del oro, siempre que murieran dentro del rango del oro, la marca de Osiris capturaría las almas. Por lo tanto, a pesar de que Roy había gastado 5.000 almas para crear la marca de Osiris, valió la pena ya que obtendría beneficios de por vida de esta inversión. Leer en tu novela ligera.com. Ahora que veía los beneficios, Roy, naturalmente, no podía dejarlo pasar. Consideraba la enorme mina de oro como su propiedad privada y Fat Tiger la extraía todos los días. El pobre tigre gordo se había convertido por completo en un culi durante este tiempo, salía temprano y regresaba tarde todos los días. No solo tuvo que agotarse para arrastrar el pesado mineral de oro, sino que también tuvo que exprimir constantemente su poder mágico y escupir fuego del infierno para oler el oro demoníaco. Afortunadamente, Roy sintió pena por él. Cada vez que regresaba, Roy le preparaba un festín. No solo comió hasta saciarse, sino que también tenía muchas almas para reponer su poder mágico. De vez en cuando, cuando Roy dejaba de cultivar, corría con Fat Tiger y le daba un masaje. Durante los últimos 2 meses, no solo el temple del poder mágico de Roy había sido fructífero, sino que incluso Fat Tiger se había vuelto mucho más fuerte. En la interfaz del sistema, los atributos de Fat Tiger habían mejorado mucho y ya estaba en el nivel de un demonio de rango medio. De hecho, debido a que Fat Tiger nació del fragmento del alma de Gabriel, las santas almas de los ángeles le darían a Fat Tiger las mayores mejoras.
Las almas ordinarias tenían un efecto de mejora mucho menor, y solo pudo crecer hasta este punto gracias a la alimentación continua de Roy. El cuerpo de Factiger ahora medía más de 2,6 metros de largo, y medía alrededor de 1,7 metros de altura cuando estaba parado en el suelo. Los músculos abultados de todo su cuerpo, sus afilados colmillos y garras que se habían vuelto más afiladas por la excavación de minerales y las llamas infernales que emitía ocasionalmente lo hacían lucir magnífico. Cualquier demonio que viera a Factiger pensaría que era uno de los mejores y más destacados perros del infierno. Ese día, Factiger siguió su rutina habitual. Primero arrastró un carro lleno de mineral de la mina de oro y lo amontonó en la guarida. Luego mordió las cuerdas del pequeño carro de la mina que hizo Roy y lo arrastró de regreso a la mina de oro. Sin embargo, antes de que Factiger pudiera continuar cavando el mineral de oro con sus garras, sus tres cabezas olfatearon con curiosidad al mismo tiempo. El sentido del olfato de Factiger era muy sensible y encontró un olor extraño flotando en el aire de la mina. Este olor no solo olía a azufre y fuego, sino que también olía a sangre. Cuando Factiger se dio cuenta de que había aparecido otro demonio en la mina, inmediatamente levantó la guardia, se inclinó, olió la fuente del olor y lo buscó en silencio. Los Elyoun siempre habían estado en el abismo, y eran existencias como cazadores. Sus cuerpos y almohadillas para los pies los hacían muy buenos para los ataques furtivos. Aunque Factiger parecía enorme, no podía emitir ningún sonido cuando se movía. Mientras el demonio que entró en la mina no fuera un perro del infierno, sería difícil para la otra parte descubrirlo. Sí, Factiger planeaba ahuyentar a este demonio por su maestro Roy primero. Sin embargo, cuando Factiger encontró al demonio intruso, descubrió que era más grande que él. Este demonio era un enorme demonio araña de unos 3 metros de altura. La parte superior de su cuerpo era la de un demonio femenino, y no tenía cuernos de demonio, pero tenía un par de enormes pinzas a ambos lados de la boca. Su estómago era un abdomen redondo y gordo de araña, y en su abdomen había un patrón que parecía una cara de demonio, sostenido por 8 patas llenas de pelo largo. Cuando Factiger encontró a este demonio araña, descubrió que en realidad estaba construyendo un nido. El final de su abdomen estaba constantemente rociando un líquido transparente, y después de que el líquido tocó el aire, gradualmente se convirtió en sedas blancas de araña. El demonio araña usó estas sedas de araña para tejer una gran telaraña entre las estalactitas y estalagmitas en una cueva. Al ver esto, Factiger se puso furioso. Roy no solo trató la mina de oro como su propiedad privada, sino que incluso Factiger no fue una excepción. Ahora alguien realmente se atrevió a construir un nido en su territorio. Factiger repentinamente surgió de la oscuridad. Una de sus cabezas abrió la boca de par en par, y el fuego del infierno negro inmediatamente se esparció sobre el demonio araña. En el momento en que el fuego del infierno tocó la telaraña, se encendió inmediatamente y el demonio araña cayó con un fuerte tu. Ella gritó y rodó por el suelo en un intento de apagar las llamas sobre ella. Pero, ¿cómo podía ser tan fácil extinguir el fuego del infierno? Seguía quemando su cuerpo y produciendo crepitaciones. ¡Ah! El demonio araña gritó mientras intentaba ponerse de pie después de darse cuenta de que no podía apagar las llamas. Abrió la boca y un veneno verde oscuro roció a Factiger. Factiger saltó ligeramente para evitar el veneno del enemigo. Pero algo salió mal. Factiger no esperaba que el lugar donde aterrizó tuviera algunas telarañas en el suelo, que podrían haber sido de cuando este demonio araña estaba construyendo su nido. Tan pronto como Factiger lo pisó, se quedó atascado y detuvo sus movimientos. Aprovechando este momento, el abdomen del demonio araña roció el líquido transparente. El líquido se convirtió en una enorme telaraña blanca en el aire y se dirigió hacia Factiger. Factiger quedó atrapado y no pudo moverse durante un tiempo. El demonio araña seguía ardiendo con las llamas del infierno, pero ella movía las piernas y se apresuraba hacia arriba. Todo su cuerpo tenía un olor a quemado por el fuego del infierno que la quemaba. El demonio araña miró a Factiger con odio. Levantó una pierna larga y afilada y se preparó para matar a Factiger. Sin embargo, justo en este momento, una ráfaga de aire frío se extendió de repente. Factiger escupió una gran cantidad de escarcha en la telaraña debajo de él, congelando instantáneamente la telaraña, y luego la sacudió violentamente, rompiendo la telaraña como un cristal. Al segundo siguiente, Factiger saltó ferozmente y aterrizó en el cuello de la parte superior del cuerpo del demonio araña. Luego abrió la boca y una de sus cabezas mordió el cuello del demonio araña. Con un fuerte estrépito, las dos enormes criaturas cayeron al suelo. Factiger aterrizó a 4 patas y su fuerza superó por completo al demonio araña.
Sus afilados dientes se clavaron en el cuello del demonio araña, pero no lograron matarla de un solo disparo. Después de aterrizar, Factiger quiso sacudir la cabeza violentamente y abrirle el cuello. Pero de alguna manera, bajo la crisis de supervivencia, este demonio araña predijo con precisión las direcciones en las que se balancearía la cabeza de Factiger. Las 8 patas debajo de ella comenzaron a moverse rápidamente para que su cuerpo se moviera junto con Factiger, lo que dificultaba el ejercicio de Factiger. Su fuerza. Ahorrarme. Estaba equivocado. Me iré ahora. Por favor, no me mates. El demonio araña gimió mientras se movía. Era imposible para ella no suplicar piedad. Este demonio araña acababa de ascender a demonio de rango medio. Aunque era enorme, descubrió que este perro infernal más pequeño era incluso más fuerte que ella cuando lo enfrentó. Además, su punto vital estaba controlado, entonces, ¿cómo no podía pedir piedad? Al escuchar al demonio araña pidiendo piedad, Factiger pensó por un momento antes de retroceder y arrastrar al demonio araña hacia la entrada de la mina de oro. Cuando se movió, el demonio araña solo pudo moverse para evitar que se lastimara. En circunstancias normales, Factiger no mataría a una criatura por su propia cuenta porque el alma quedaría expuesta después de que él la matara, y no devoraría el alma sin el comando de Roy. Por lo tanto, en una situación como esta, Factiger elegiría entregárselo a Roy para que se encargara de él. Factiger mordió a un demonio araña más grande que él, dejó la mina de oro y se dirigió hacia la guarida de Roy mientras arrastraba a la araña. Cuando llegó a la guarida, Roy estaba un poco sorprendido por esta extraña escena. No esperaba que Factiger pudiera cazar una presa tan grande solo. Te lo ruego. Por favor, déjame ir. Factiger estaba mordiendo el cuello del demonio araña, por lo que estaba boca abajo y no podía ver la situación frente a ella. Sin embargo, nunca dejó de mendigar. Era bastante raro que un demonio suplicara así en el abismo. Después de todo, mendigar significaba ceder, y este no era el estilo de los demonios. Pero cuando la voz llegó a los oídos de Roy, Roy sintió que le era vagamente familiar, por lo que hizo que Factiger soltara al demonio araña. Cuando el demonio araña levantó la cabeza, Roy la encontró aún más familiar después de mirar la parte humana del demonio araña. ¿Eres Aranilla? Roy pensó por un momento antes de finalmente gritar el nombre del demonio araña. El demonio araña estaba presionando desesperadamente sus heridas para detener el sangrado. Después de escuchar las palabras de Roy, quedó atónita. Miró cuidadosamente a Roy y preguntó confundida. Soy Aranilla, pero ¿quién eres tú? ¿Nos conocemos? Capítulo 127. La reina de las arañas, Lot. Así es. Este demonio araña frente a Roy fue su primer vecino, Aranilla, en la parte superior del abismo. En ese momento, Roy era simplemente un demonio de bajo rango. No pudo derrotar a Aranilla y casi fue devorado. Pero inesperadamente, la suerte se revirtió. Roy ya se había convertido en un demonio de rango medio superior y estaba escalando para convertirse en un demonio de rango alto, pero Aranilla acababa de ascender a demonio de rango medio. A través de la conexión espiritual, Roy aprendió toda la historia de Factiger. Miró a Aranilla y se quedó un poco estupefacto. No esperaba que cuando Aranilla volviera a aparecer frente a él, en realidad planeara volver a ser su vecina. Además, tuvo tanta mala suerte que el lugar que eligió para su nido fue en la mina de oro. Roy no supo qué decir. ¡Qué relación tan nefasta! El abismo era tan vasto, sin embargo, se había encontrado con el mismo demonio en 2 niveles diferentes. Roy ni siquiera podía imaginar qué tan baja era la probabilidad, pero sucedió que él y Aranilla se volvieron a encontrar. Roy reconoció a Aranilla porque su cambio general no fue demasiado grande a pesar de avanzar. Pero Aranilla no reconoció a Roy. Roy se veía completamente diferente a cuando era el pequeño demonio de piel roja. A pesar de que Aranilla tuvo una impresión profunda del pequeño demonio al que de repente le crecieron un par de alas de demonio en el río de lava, no pudo conectarlo con la apariencia actual de Roy. Roy se puso de pie y caminó hacia Aranilla. Aranilla bajó apresuradamente su cuerpo para expresar su rendición cuando vio acercarse a Roy. Ya podía decir que este perro del infierno, que la había mordido y arrastrado hasta aquí, era el sirviente de este demonio helado. A juzgar por esto, este demonio helado era más fuerte que el perro del infierno. Aranilla sintió que ella no era su rival y que era un demonio araña. Los demonios de su raza eran astutos y traicioneros por naturaleza, y no serían tan imprudentes como esos demonios que solo sabían cómo usar sus músculos. Entonces, al ver que la situación no era la correcta, se rindió de inmediato. En realidad, Aranilla estaba bastante deprimido.
Aunque solo había sido un demonio de bajo rango en el abismo superior, todavía era una existencia que estaba en la cima. No muchos demonios podrían derrotarla, y ella podía conseguir cualquier presa que quisiera como quisiera. La vida había sido muy satisfactoria. Pero inesperadamente, después de que llegó al abismo medio y ascendió con gran dificultad, de repente se encontró en la parte inferior de la cadena alimentaria y cualquiera podría intimidarla. Aunque sabía que esta situación era la misma para muchos demonios, la diferencia psicológica seguía siendo enorme y le resultó difícil adaptarse a este cambio repentino. Sin embargo, la vida de un demonio era difícil y tenía que adaptarse sin importar lo difícil que fuera. Por lo tanto, cuando Roy se acercó a ella no solo bajó su cuerpo sino que también trató de complacerlo. Su excelencia, Aranilla le saluda. Perdona mi ignorancia, pero realmente no recuerdo dónde te conocí. Pero ya que me conoces, déjame salir esta vez por el hecho de que somos conocidos. Mientras hablaba, enderezó su cuerpo y dijo sin rodeos. Si necesitas desahogarte, haré todo lo posible para servirte. Estas palabras ensombrecieron el rostro de Roy. ¿Cuál de tus ojos ve que necesito desahogarme? Además, ¿por qué tienes tanta confianza en tu cuerpo peludo y cubierto de pelo negro? Cállate. Di otra palabra y te haré pedazos. Roy se sintió disgustado, así que simplemente gritó con frialdad. Factiger gruñó cooperativamente a un lado, sus 3 cabezas y 6 ojos mirando fijamente al cuello de Aranilla. ¿Sí? Aranilla tembló. Vio que Roy estaba infeliz y rápidamente bajó la cabeza. ¿Cuándo llegaste a este nivel del abismo? Roy preguntó fríamente. Hace unos 2 meses. Aranilla respondió honestamente, completamente sin la arrogancia que solía tener en la parte superior del abismo. Leer en tu novela ligera hace 2 meses fue cuando acabo de regresar. Él la evaluó y le preguntó. Eso es extraño. Cuando eras un demonio de bajo rango, tenías la forma de un demonio araña. ¿Por qué todavía te ves así después de ascender a demonio de rango medio? Su excelencia, probablemente no sepa que la línea de sangre de los demonios araña siempre ha sido una de las líneas de sangre más poderosas en el abismo, respondió Aranilla. Si no hay una línea de sangre más fuerte, entonces los demonios que nacen suelen tener la forma de demonios araña. Incluso cuando promueven, la mayoría de ellos despiertan la línea de sangre de los demonios araña, por lo que los demonios de nuestra raza generalmente no cambian demasiado su apariencia después de nacer. ¿La línea de sangre del demonio araña es muy fuerte? Roy tocó sus cuernos de demonio. Entonces, la línea de sangre de tu raza es relativamente pura, y debería ser más fácil para ti convertirte en un demonio de alto rango. No, es todo lo contrario. Aranilla estaba abatido. La mayoría de los demonios araña probablemente se detendrán en demonios de rango medio a lo largo de su vida porque, a pesar de que la línea de sangre del demonio araña es fuerte y fácil de refinar, cazar almas no es la fuerza de los demonios araña. Así que es muy difícil igualar a otros demonios en términos de crecimiento de poder mágico. Roy tenía curiosidad, así que preguntó en detalle y finalmente entendió a qué se refería Aranilla. La razón fue muy simple. Fue por los hábitos de los demonios araña. Como demonio araña, Aranilla era muy bueno usando telarañas para hacer trampas. Pero este estilo de caza de esperar presas era un método de caza pasivo. Con suerte, es posible que pueda atrapar alguna presa en su telaraña. Pero cuando tenía mala suerte, a menudo esperaba mucho tiempo sin cosechar nada. Además, los demonios araña no podían usar la magia elemental común. Además de su técnica de telaraña, su fuerte era la magia de maldición y la magia de veneno. Estos hechizos tenían un defecto. Tendían a debilitar a otros. No eran el tipo de magia destructiva que podría causar daños a gran escala, por lo que los demonios araña no podían obtener almas en grandes cantidades. Aparte de eso, los demonios araña también tenían el mayor defecto: ser vagos. Podían permanecer inmóviles sobre sus telarañas durante 1 mes o 2, dispuestos a esperar a que la presa se topara con sus telarañas, pero no dispuestos a mover los pies y correr un poco más lejos para cazar. Por lo tanto, los demonios araña eran relativamente lentos en adquirir almas. Ante la creciente demanda de poder mágico, sintieron que no podían mantenerse al día, y promover para convertirse en demonios de alto nivel definitivamente sería un camino largo y difícil. Tomemos a Roy por ejemplo. Aunque tenía una trampa, su poder mágico había aumentado a 5000. No solo contó con la ayuda de las pociones de crecimiento de energía mágica, sino que probablemente también había usado más de 10.000 almas. Si hubieran sido otros demonios, su consumo de almas habría sido al menos entre un 70% y un 80% más.
Los demonios araña no tenían otra forma de obtener tantas almas aparte de depender de la acumulación de tiempo. Por eso los demonios como los demonios de fuego eran famosos en el abismo. Su poder mágico podía causar un gran daño y era más fácil para ellos cosechar almas y promoverlas. En comparación con los demonios de las llamas, los demonios de las otras razas tardaban más en obtener almas. Puede que no sepas por la apariencia de Aranilla, pero tenía casi 80 años. Pudo ascender a demonio de rango medio por completo debido a que se fue acumulando poco a poco a lo largo de los años. En cuanto a por qué había aparecido en la mina de oro de Roy, fue porque había pasado y se topó con esta mina de oro hace unos días. Sin embargo, ella había entrado por el otro lado de la mina de oro, por lo que Fattiger no la había descubierto. Los demonios araña eran todos buenos en los hechizos de maldición, por lo que también notó la maldición de la desgracia en el mineral de oro. En ese momento, Aranilla no le prestó mucha atención. Después de todo, para los demonios, el oro y lo que no, aparte de algunos demonios que ocasionalmente lo usaban para hacer algunas decoraciones, era inútil. Pero después de que Aranilla se fue, de repente lo pensó y regresó. Al igual que Roy había pensado, Aranilla de repente se preguntó si podría usar este oro. De hecho, como un demonio araña, Aranilla rara vez respondía a la convocatoria para ir a otros mundos porque la forma en que cazaba almas en otros mundos no era muy diferente a la del abismo, pero después de descubrir la mina de oro, Aranilla planeó usar el mineral de oro. Como cebo, ella no tenía la intención de usar la maldición de la desgracia. Esta maldición de la desgracia fue inútil para ella. Ella solo planeaba poner el oro en su telaraña para que fuera más fácil vencer a los codiciosos humanos. Mientras hablaba con ella, Roy descubrió que el pensamiento de Aranilla era realmente muy claro. Incluso había estado observando a Roy en secreto, pero no podía recordar quién era Roy. Después de hablar con Aranilla por un tiempo, Roy preguntó de repente, ¿has oído hablar de la Biblia de los demonios? Esta pregunta fue muy repentina, y Aranilla se quedó atónita por un momento antes de asentir. Yo sé un poco. Roy simplemente estaba preguntando casualmente, pero no esperaba que Aranilla realmente lo supiera, así que rápidamente le dijo que se lo dijera. Esto es algo mencionado en mis recuerdos heredados. Se dice que es algo en el abismo más profundo, y su contenido está registrado en 7 estelas selladas. Dijo Aranilla. Se dice que las estelas selladas fueron cosas dejadas por los 7 reyes demonio del pecado mortal, y todavía tienen poderes místicos sobre ellas, pero esto es solo una leyenda. Es demasiado antiguo y durante mucho tiempo ha sido imposible de verificar. Excelencia, ¿por qué pregunta? No es nada. Simplemente escuché una leyenda como esta por casualidad, así que solo estaba preguntando. Roy dijo en voz baja. Ahora que lo pienso, incluso sabes esas cosas. Tus recuerdos heredados parecen muy completos. Aranilla infló el pecho y dijo con orgullo. Porque los recuerdos heredados de nosotros los demonios araña provienen de la reina de las arañas Lolt. Ella es uno de los reyes demonios existentes en el abismo y la mayor existencia de los demonios araña. Roy se sorprendió cuando escuchó esto y rápidamente preguntó. Espera. ¿Qué dijiste? ¿La reina de las arañas Lolt? ¿Estás seguro de que lo has hecho bien? ¿No es ella no es la diosa de los elfos oscuros? ¿Cómo se convirtió la reina de las arañas en un demonio? El cuerpo anterior de la reina Lolt era un demonio. La voz de Aranilla se hizo más fuerte cuando se trataba del orgullo de su raza. Es solo que usó un método especial para convertirse en un semidemonio semielfo, por lo que solo puede quedarse en otros mundos y no puede regresar al abismo. Las leyendas de los elfos oscuros están equivocadas. El cuerpo original de la reina Lolt era un demonio, no un elfo oscuro. ¿Es eso así? Roy no esperaba escuchar algo como esto de Aranilla. De hecho, Roy sabía que existía una reina de las arañas. No pudo evitarlo porque ella era demasiado famosa. Pero siempre había pensado que ella era solo la diosa de los elfos oscuros, y nunca lo había relacionado con los demonios araña del abismo. Era difícil para los demonios araña promoverlo, y Aranilla lo dijo personalmente. Sin embargo, tenía sentido si la reina araña Lolt realmente tuviera un cuerpo que se pareciera a un cuerpo mitad humano mitad demonio. Capítulo 128 Lectura de memoria. En este punto hubo una breve pausa y la escena quedó en silencio. Aranilla evaluó a Roy en silencio mientras se sentía incómodo. De hecho, cuando mencionó a Lolt, la reina de las arañas de los demonios araña, además de explicarle el asunto de su herencia, tenía la intención de disuadirlo. Las reglas del abismo eran así. Cuando un demonio fue derrotado y cayó en manos de otro demonio, el resultado a menudo era predecible.
En el 90% de los casos, solo hubo muerte. Aranilla ciertamente lo sabía, pero no quería morir y quería luchar. Aunque el demonio de hielo frente a ella parecía conocerla, Aranilla no se sintió aliviada por esta relación de conocido. Al contrario, estaba aún más aterrorizada, porque los demonios no tenían amigos. La llamada familiaridad solo tenía una posibilidad: enemigos. O la había cazado a ella, o ella lo había cazado antes. Aranilla pensó por un momento y descubrió que no recordaba haber sido perseguida por un demonio helado. En ese caso, solo había una posibilidad: ella lo había cazado antes. Aranilla comenzó a temblar levemente al pensar en esto. Al ascender a demonio de rango medio, muchos demonios cambiarían sus formas debido al despertar de la línea de sangre. Y lo que más temía era esta situación. Una presa que se escapó de su caza, después de cambiar de apariencia, no solo vino a buscar venganza, sino que además era más fuerte que ella, la cazadora original. Aranilla no tuvo más remedio que mencionar el nombre de la reina de las arañas Lolt. De hecho, ella no tenía nada que ver con la reina de las arañas. Ni siquiera se había convertido en una subordinada de la reina araña. A pesar de que la línea de sangre del demonio araña en su cuerpo provenía de Lolt, que sabía cuántas generaciones de descendientes había sido, y fundamentalmente no tenía ninguna relación con ella, solo esperaba poder usar la existencia de Lolt como un rey demonio para asombrar este demonio de hielo frente a ella para que no se atreviera a matarla. Así era como algunos demonios afirmaban ser los subordinados de ciertos reyes demonios. Si quería seguir con vida, definitivamente tendría que pagar un precio. Mientras no la mataran, lo aceptaría incluso si tuviera que firmar un contrato de amo sirviente. Sin embargo, lo que Aranilla no esperaba era que una fuerza invisible la estrangulara repentinamente en el momento siguiente. Su enorme cuerpo de araña, que pesaba más de 1 tonelada, fue levantado por esta fuerza invisible. Suspendida en el aire, Aranilla no pudo usar su fuerza. Sus 8 piernas patearon desesperadamente mientras la estrangulaban, dejándola incapaz de respirar y su mente dando vueltas. No hace falta decir que fue Roy quien la sostuvo en el aire. No lo hagas. Aranilla gritó. No mates. Yo. Roy se burló mientras la miraba. ¿Quieres decir que si te mato, dejarás atrás una maldición de demonio araña o algo sobre mí? ¿Y si la reina araña Lolt se encuentra conmigo en el futuro, me matará? Aranilla se sorprendió al escuchar esto. Sabía que Roy lo había entendido, como se esperaba. Roy resopló. Lo siento, he matado a varios demonios araña en el medio del abismo, pero nunca he sentido ninguna maldición sobre mí. Leer en tu novela ligera com. Por favor, ¿puedo firmar un contrato contigo y enviarlo? Aranilla no se rindió y siguió pidiendo misericordia con dificultad. Mantenerme puede ser útil para ti. Sin embargo, Roy no se inmutó y siguió apretando la psicoquinesis poco a poco. En el abismo, Roy había descubierto una cosa durante mucho tiempo. No creas fácilmente lo que dice un demonio, especialmente los inteligentes y astutos. Había habido un ejemplo antes, el demonio de la ilusión César. Se atrevió a traicionar a un señor demonio e incluso tuvo el coraje de robarle algo al señor demonio y escapar a otro mundo. Incluso un poderoso señor demonio todavía había sido traicionado por un demonio, y mucho menos por Roy, un demonio de rango medio. La brecha de rango entre Aranilla y él no era mucha, por lo que Roy no podía creerle en absoluto y no la usaría. Aunque ella estaba dispuesta a firmar un contrato, Roy no lo haría. Los demonios eran expertos en jugar con contratos y sabía que los contratos tenían lagunas explotables. Roy tenía demasiados secretos, por lo que mantener a Aranilla equivalía a mantener una bomba de tiempo. Sería malo que algún día lo mordieran. Además, sería inútil que Roy la mantuviera como subordinada. Alguien que ni siquiera pudo ganar contra Fat Tiger solo podría usarse como carne de cañón. ¿Por qué debería hacer eso? Incluso dijo que era bastante difícil para los demonios araña promover. Si Roy la tomaba como su subordinada, tendría que apoyarla a su vez. Lo único que tenía Aranilla que merecía la atención de Roy eran los recuerdos heredados de los demonios araña. Debido a la fuerte línea de sangre de los demonios araña, la continuación de la línea de sangre fue bastante estable. Esta podría ser la razón por la que los recuerdos heredados eran relativamente completos. Estos recuerdos heredados, que contenían las experiencias de sus antepasados y su comprensión del abismo, eran lo más útil para Roy. La breve consideración de Roy hace un momento fue sobre esto. Durante su conversación con Aranilla, cuando Roy estaba preguntando sobre la Biblia del demonio, en realidad estaba pensando si debía preguntar sobre el elegido del abismo. Pero se rindió después de pensarlo un poco.
Sintió que su talento era realmente extraño y probablemente no adecuado para que otros demonios lo supieran. Pero no poder preguntar no significaba que no pudiera aprenderlo de los recuerdos heredados de otros demonios. Los recuerdos heredados se grabaron en las profundidades del alma de un demonio. Dado que Roy quería los recuerdos heredados completos de Aranilla, primero tenía que obtener el alma de Aranilla. Cuando Roy era un pequeño demonio, fue perseguido por Aranilla y casi muere. Roy había prometido volver y vengarse. Ahora que la había conocido aquí, también se vengaría de ella. Aranilla dejó de suplicar. Pudo ver fuertes intenciones asesinas en los ojos de Roy e inmediatamente supo que Roy había tomado una decisión. Ninguna cantidad de mendicidad funcionaría, así que simplemente apretó los dientes y se defendió. El final de su abdomen de repente se curvó y lanzó telarañas a Roy una tras otra. Sin embargo, esta lucha estaba destinada a ser inútil. Cuando las telarañas estaban a punto de envolver a Roy, Roy de repente desapareció de donde estaba. Activó Flash y apareció fácilmente junto a Aranilla. Pero su psicoquinesis en Aranilla no se detuvo. Cuando se dio cuenta de que las telarañas no funcionaban, Aranilla usó todas sus fuerzas para cantar una breve maldición con voz ronca y lanzar una maldición de ceguera sobre Roy. La maldición realmente funcionó, provocando que la oscuridad apareciera frente a los ojos de Roy y que no pudiera ver nada. Sin embargo, los demonios eran todos del atributo oscuro y eran naturalmente resistentes a las maldiciones. Si Aranilla fuera más fuerte que Roy, entonces la maldición podría durar un tiempo, al igual que la maldición de debilidad que Sharon lanzó sobre Roy en el pasado, pero desafortunadamente, Aranilla era más débil que Roy, por lo que la maldición de la ceguera falló en menos de 3 segundos. La ceguera fue muy breve, pero aún asombró a Roy por un momento. Esto le dio a Aranilla la oportunidad de liberarse del control de la psicoquinesis de Roy. Ella también era inteligente. Después de liberarse, inmediatamente le disparó una telaraña a Fat Tiger a su lado y luego rápidamente comenzó a huir. Había detenido a Fat Tiger y retrasado a Roy con la maldición de la ceguera. Cuando recuperó sus sentidos, Aranilla había corrido a decenas de metros de distancia. Si Aranilla hubiera tenido más tiempo, realmente podría haber podido escapar. Pero una distancia de decenas de metros claramente no era suficiente. Unicebó un destri que voló desde atrás y golpeó sus pies, y el poderoso poder helado de la explosión congeló instantáneamente sus 8 piernas. Aranilla no podía moverse en absoluto. Roy voló lentamente y le cortó la cabeza con agonía de escarcha. La cabeza de Aranilla estaba volando en el aire, pero todavía tenía algo de conciencia. Cuando sus ojos vieron las alas de demonio de Roy, Aranilla de repente recordó quién era Roy. «Ese eres tú». La cabeza de Aranilla cayó al suelo, con los ojos llenos de incredulidad mientras decía las últimas palabras de su vida. «Parece que te acuerdas ahora». Roy respondió con una mueca de desprecio, pero Aranilla ya no podía escucharlo. Su enorme cuerpo, que era tan grande como un tanque, se estrelló contra el suelo y tembló cuando una bola de luz salió flotando lentamente de su cuerpo. Roy extendió la mano y agarró el alma de Aranilla. «Parece que es hora de diseñar una habilidad de lectura de memoria». Roy miró el alma y luego el cadáver de Aranilla y se volvió hacia Fat Tiger. «¿Quieres comerlo?». Las 3 cabezas de Fat Tiger se sacudieron todas al mismo tiempo y le ladraron a Roy al unísono. «¿Su cuerpo es venenoso y repugnante?». No es de extrañar que haya un olor a podrido. Después de escuchar esto, Roy no forzó al quisquilloso Fat Tiger y le ordenó que arrojara el cadáver de Aranilla más lejos mientras regresaba a la guarida. El alma de Aranilla era solo un alma ordinaria, nada especial. Las almas de los demonios de rango medio y bajo parecían ser ordinarias. Solo en el demonio de alto rango habría algunos cambios. Cuando Sharon fue asesinado y expulsado por los dragones, Roy había visto su alma expuesta. Era muy diferente y Roy no sabía cómo lo definiría el sistema. Sosteniendo el alma de Aranilla, Roy gastó 3 almas caídas de alta calidad, de los traficantes de esclavos, para crear una habilidad de lectura de la memoria del alma. Lectura de la memoria del alma. Usa el poder mágico para leer todos los recuerdos contenidos en el alma. Esta habilidad era muy simple y no requería ningún efecto especial. Fue solo una definición simple. Pero tal vez porque tenía que ver con las almas, había requerido más almas caídas para hacer, y también consumía mucho poder mágico de Roy al leer recuerdos. Sosteniendo el alma de Aranilla, Roy usó su habilidad y comenzó a buscar en los recuerdos heredados del alma recuerdos del elegido del abismo. Capítulo 129 sin título. A medida que la habilidad de lectura de la memoria continuaba, una gran cantidad de conocimiento escondido en lo profundo del alma de Aranilla comenzó a perforar continuamente la mente de Roy.
Y mientras leía estos recuerdos, la expresión de Roy siguió cambiando. Tal como Roy había esperado, los recuerdos heredados del demonio araña eran muy completos porque Aranilla tenía una comprensión muy clara del abismo en sus recuerdos. A través de la memoria de Aranilla, Roy aprendió que este así llamado abismo no era un planeta como había imaginado, sino un dominio especial que la gente común nunca podría entender. El abismo estaba en un lugar aislado entre el tiempo y el espacio, pero no estaba restringido por el espacio y el tiempo. Estaba al borde del sueño y la realidad. Era un mundo en una dimensión diferente formado en niveles a través de todo tipo de sueños y pesadillas del mundo de los vivos. Una amalgama de mundos. Esta fue la verdadera razón por la que el abismo podría convertirse en un lado de los mundos infinitos. Los lugares conectados al abismo pueden ser un mundo real, un sueño o un mundo más allá de la fantasía. Al principio, el abismo era solo la nada, una singularidad trivial en el vacío sin fin. Luego comenzó a evolucionar lentamente bajo una especie de poder místico y metafórico. Pasaron miles de millones de años o incluso más antes de que se convirtiera en lo que era hoy, un mundo especial. Pero su evolución no había terminado y aún continuaba, provocando que el abismo continuara extendiéndose más profundamente hacia la otra dimensión. En otras palabras, el número de niveles del abismo seguía aumentando. Incluso ahora, ningún demonio sabía cuántos niveles tenía el abismo y dónde estaba su fondo. Por eso muchos demonios llamaron a su mundo el abismo sin fin. En los recuerdos de Aranilla, las partes relativamente completas y estables del abismo eran los espacios donde vivían demonios de rango bajo, medio y alto. Bueno, eso también incluyó los lugares de nacimiento en la superficie y el océano conocido como el océano infinito. La gran mayoría de los demonios del abismo y los demonios de aguas profundas vivían en estos espacios relativamente estables. Los espacios en los niveles inferiores del abismo, que todavía estaban evolucionando, a menudo estaban llenos de peligros desconocidos, y podía haber distorsiones espaciales, distorsiones del tiempo, etc. Por lo tanto, solo los demonios con suficiente fuerza podrían atravesar las barreras dimensionales y entrar en ellas. Al mismo tiempo, debido a la gran cantidad de estos espacios en el abismo más profundo, los demonios con la fuerza para entrar en ellos generalmente ocuparían un nivel solos. Eran los llamados señores demoníacos. Poder mágico tan poderoso que podría atravesar una barrera dimensional. Aunque esta declaración no fue muy detallada, era obvio que esta era la forma de ascender a señor de los demonios. De los recuerdos de Aranilla, Roy vio el método general completo de ascender de demonio de bajo rango a señor de los demonios, que era similar a lo que Roy había experimentado. En cuanto a los reyes demonios de nivel superior, no estaba allí. Y el nivel del rey demonio del pecado mortal por encima del nivel del rey demonio ni siquiera necesitaba ser mencionado. Por supuesto, la evolución del abismo era un tema demasiado grande, y era inútil para Roy actualmente. Roy se centró más en la búsqueda de palabras clave como Biblia demoníaca, creador y elegido del abismo. Hubo algunas menciones de la Biblia del demonio en la memoria de Aranilla, pero ninguna información sobre el creador y el elegido del abismo. Según la leyenda, la Biblia de los demonios tenía 7 estelas antiguas y extrañas, lo que significa que toda la Biblia de los demonios solo tenía 7 capítulos. Estas estelas estaban ocultas en ciertos niveles inferiores del abismo y contenían el poder místico del espíritu del lenguaje. Si pudiera encontrar estas estelas y obtener calcos de ellas, podría obtener una parte del poder sobre ellas. Pero el poder de estas estelas no era del tipo que poseía una poderosa fuerza destructiva, y algunos de ellos no eran necesariamente tan poderosos como los propios demonios, por lo que los demonios no buscaron deliberadamente estas estelas. Con el paso del tiempo, muchos demonios se olvidaron gradualmente de la existencia de estas cosas, y solo algunos demonios antiguos y demonios con recuerdos heredados completos sabían un poco sobre la Biblia de los demonios. Sin embargo, lo extraño fue que el conocimiento de los demonios de la Biblia demoníaca parecía ser algo diferente al de Roy. Leer en tu novela ligera com. En el 6º capítulo de la Biblia del demonio que obtuvo Roy, mencionó una existencia similar a la del creador. Lógicamente hablando, debería haber palabras similares en los otros capítulos de la Biblia de los demonios. Por lo tanto, los demonios que obtuvieron calcos o vieron inscripciones de la Biblia demoníaca deberían conocer esta información sobre el creador, pero nadie había mencionado al creador. Los recuerdos heredados de Aranilla provenían de la raza de los demonios araña, y tal vez era realmente como lo que ella había dicho, que provenía de la reina de las arañas Lolt. En ese caso, estos recuerdos heredados representaban naturalmente el conocimiento del rey demonio Lolt.
Pero el problema era que incluso los recuerdos heredados de la reina de las arañas no mencionaban la palabra creador. Por el contrario, en sus recuerdos heredados, los 7 reyes demonio del pecado mortal ya habían desaparecido del abismo, y nadie sabía dónde estaban. Sin embargo, pensó que las 7 estelas que registraban la Biblia del demonio fueron dejadas por los 7 reyes demonio del pecado mortal y que eran la evidencia de la fuerza y voluntad de los 7 reyes demonio del pecado mortal en el abismo. Fue muy extraño. Esto le dio a Roy la sensación de que algún tipo de fuerza había distorsionado la cognición de los demonios, haciéndolos ignorar por completo la palabra creador en la Biblia de los demonios. El concepto del creador ya había sido reemplazado por el concepto de los 7 reyes demonio del pecado mortal, pero Roy no sabía por qué no se veía afectado. Sin el concepto del creador, naturalmente no existía el concepto del elegido del abismo. No pudo encontrar ninguna información sobre el elegido del abismo, ni siquiera de los recuerdos heredados completos de los demonios araña. Esto hizo que Roy sintiera cada vez más que el talento que había obtenido misteriosamente parecía ser algo muy indescriptible. Por lo tanto, decidió que no mencionaría este término a nadie antes de darse cuenta de lo que realmente era. En los recuerdos heredados de Aranilla, había muchas otras cosas, incluida la técnica de la división del alma. Las ventajas y desventajas de los fragmentos de alma. Los nombres y características de algunos minerales del abismo. La división de rango y fuerza del enemigo natural de los demonios, los ángeles. El uso de contratos de demonios y los correspondientes contratos de ángeles. Incluso algunos secretos sobre el cielo. El significado de los verdaderos nombres de demonios y ángeles. Y así. No se atrevió a decir que contenía conocimiento de todo el abismo, pero al menos incluía la mayor parte. Después de leer los recuerdos de Aranilla, Roy instantáneamente tuvo una comprensión más profunda del abismo. De hecho, mientras Roy sobreviviera en el abismo, tarde o temprano descubriría este conocimiento. Sin embargo, no quería vivir confuso en este mundo como los demonios que habían cortado los recuerdos heredados. Ahora que había usado el poder del sistema para crear una habilidad de lectura de la memoria del alma, finalmente llenó sus recuerdos heredados del alma de Aranilla. Si hubiera sabido que había tanto conocimiento en los recuerdos heredados, habría encontrado un demonio araña antes, pero no importaba. Aranilla vino a entregarle un regalo, así que Roy lo aceptó felizmente. Capítulo 130 Invocaciones de guerra a gran escala. La compresión del poder mágico aún continuaba. Roy había pensado que solo necesitaba comprimirlo una vez, y su corazón demoníaco podría acomodar el crecimiento del poder mágico nuevamente. Pero después de obtener los recuerdos heredados de Aranilla, Roy descubrió que esta compresión era en realidad un requisito. Para convertirse en un demonio de alto rango, el requisito más básico era comprimir el poder mágico en un líquido. Este estado líquido también era en realidad un concepto. Significaba que después de comprimir repetidamente el poder mágico, esencialmente se podía sentir como la sangre en su cuerpo. Obviamente, este fue un proceso muy largo. Durante los próximos días, Roy permaneció en medio del abismo y vivió una vida bastante regular. Todos los días, cuando su poder mágico era abundante, comprimía su poder mágico una vez y luego traía a Fatkiger, que había regresado de la minería, a cazar almas y comida. De vez en cuando, luchaba contra algunos demonios que se inmiscuían en su territorio y se llevaban sus almas. Aunque Roy confió en su enorme cantidad de poder mágico y la moderación innata de los demonios de hielo contra otros demonios, ganando mucho más de lo que perdió, a medida que pasaba el tiempo, Roy encontró su debilidad. En comparación con algunos viejos demonios, su experiencia de combate era deficiente. Cuando se encontraba con oponentes igualados y no podía confiar en su fuerza para aplastarlos, Roy siempre luchaba enérgicamente porque carecía de experiencia en combate. Después de todo, todavía era un demonio muy joven en el abismo y se podría decir que era demasiado joven. Desde su nacimiento hasta el presente, había estado viviendo en el abismo durante unos 2 años, y la mayoría de los demonios probablemente todavía eran de bajo rango en este momento y vivían en la parte superior del abismo. En contraste, Roy estaba a punto de avanzar a demonio de alto rango. De hecho, su fuerza había mejorado demasiado rápido. Sin embargo, este aumento de fuerza se refería principalmente al aumento del poder mágico. De hecho, la fuerza general de los demonios consistía principalmente en 3 cosas: poder mágico, fuerza física y experiencia de combate. La mejora de Roy fue desigual. Por lo tanto, desacelerar la promoción a demonio de alto rango fue realmente beneficioso para él. Roy entendió este punto, por lo que no tenía prisa. El tiempo pasó lentamente, y pasó medio año en un abrir y cerrar de ojos.
Durante este medio año, Roy no volvió a ir a una puerta del abismo para responder a la convocatoria para ir a otro mundo. En cambio, trató de encontrar otros demonios contra los que luchar para aumentar su experiencia de combate. Durante este tiempo, Roy finalmente completó su armadura meticulosamente diseñada. Esta armadura que Roy diseñó usaba súplices como referencia. Tenía casco, guanteletes, protectores de brazos, protectores de hombros, una placa de pecho, un protector de cintura, armadura de falda, grebas, botas, alas, etc. Todos los materiales estaban hechos de su hielo negro. Roy lo había diseñado para ser como una habilidad de transformación y generalmente no lo usaba, pero cuando era necesario, usaba la habilidad para formar la armadura con poder mágico. Pero lamentablemente, no hubo suficientes almas para materializar esta armadura. No se pudo evitar. Los atributos que Roy estableció para esta armadura eran simplemente demasiado poderosos, por lo que aunque no había usado pociones de crecimiento de energía mágica durante este tiempo y había acumulado 20.000 almas, todavía no era suficiente. Armadura de invierno frío, nombre temporal. Material. Poder mágico frío oscuro. Equipar. Consumo único de poder mágico para formar la armadura. Después, no hay necesidad de consumir poder mágico para mantenerlo. Se puede quitar cuando se desee. Indestructible. Puede soportar poderosos ataques físicos. Incluso si el daño excede el límite, no se destruirá por completo, solo se hará añicos. Leer en tu novela ligera com. Autorreparación. Cuando la armadura se rompe o se daña, absorberá automáticamente el poder mágico para reparar. La velocidad de reparación depende de la velocidad de la fuente de alimentación mágica. Super recuperación. Proporciona al menos 10 veces la velocidad de recuperación de la actividad y la velocidad de recuperación de la energía mágica. Resistencia elemental. Puede resistir al menos el 50% del daño de todos los elementos conocidos. Estos fueron los atributos que Roy definió para la armadura. Y para los números, Roy no se lo dio únicamente al sistema para adaptarse y coincidir como antes, sino que hizo requisitos mínimos. No se requerían muchas almas de alta calidad para establecerlo como una habilidad. Podía manejar 2 almas caídas. El problema radicaba en los atributos de la propia armadura. Probablemente eran la razón por la que Roy no podía intercambiar y materializar la armadura. Establecer los límites inferiores equivalía a elevar los atributos de la armadura disfrazada. De hecho, al principio, Roy quería configurarlo para una recuperación infinita de poder mágico y regeneración de fuerza vital e inmunidad elemental. Sin embargo, incluso 1.000.000 de almas podrían no ser suficiente para tales atributos, y poder materializarlo no sería en un futuro previsible. Por lo tanto, solo pudo reducir un poco sus requisitos y cambiar los atributos. Las 20.000 almas en sus manos no eran suficientes, por lo que simplemente planeaba reunir 100.000 almas para hacer esta armadura. Obtener 100.000 almas no estaba demasiado lejos para Roy. Hablando de eso, si estos atributos pudieran realizarse, era casi un artefacto divino. ¿Derecho? Esta armadura todavía estaba en el papel, por lo que Roy solo podía esperarla de vez en cuando para estimular su pensamiento de recolectar almas lo antes posible y modificar algunos pequeños lugares y fallas mientras esperaba, así como Roy vivía sus días de manera regular y progresiva. Hacia un demonio de alto rango, de repente hubo un enorme temblor bajo sus pies. Roy pensó que era un terremoto y en este abismo la actividad sísmica era bastante frecuente. Cada vez que ocurría un terremoto, los temblores eran muy fuertes y, a menudo, iban acompañados de la erupción de magma. Ya estaba acostumbrado, por lo que no prestó mucha atención al temblor. Simplemente voló en el aire con Fat Tiger y tenía la intención de esperar a que el terremoto pasara como de costumbre. Sin embargo, después de un tiempo, se dio cuenta de que el temblor no parecía ser de un terremoto. Porque no mucho después de que ocurriera el temblor, Roy notó una gran cantidad de niebla negra que se extendía en la distancia. Roy recordó que había un altar en esa dirección, y la niebla negra era exactamente la misma que la niebla de una puerta del abismo. Este descubrimiento hizo que Roy dudara un poco. ¿Podría haberle pasado algo a la puerta del abismo? La neblina negra continuó extendiéndose y había excedido durante mucho tiempo el área cubierta por el altar. Cuando la niebla negra llenó el aire, aparecieron innumerables demonios. Algunos demonios que habitualmente vivían bajo tierra acabaron para salir, y los demonios voladores salieron volando de sus nidos. Una gran cantidad de demonios en el suelo corrieron con sus pies o con 4 cascos, retumbando hacia la niebla negra.
Mirando a los demonios emocionados y fanáticos que pasaban constantemente pero que no entraban en conflicto, Roy finalmente encontró la razón en su memoria. Convocatorias de guerra. Además, fue una convocatoria de guerra a gran escala. La enorme cantidad de niebla negra significaba que una enorme puerta del abismo estaba a punto de abrirse. Y probablemente no fue solo este altar, sino también altares en otros lugares, incluidos los niveles superior y medio del abismo, y posiblemente incluso los niveles inferiores en evolución del abismo donde vivían los señores supremos del abismo. Solo así podría abrirse una puerta del abismo tan grande. Porque esta fue una convocatoria de guerra iniciada por un rey demonio. Posiblemente incluso varios reyes demonios juntos. Una convocatoria de guerra de tal escala significaba que había comenzado una verdadera guerra de destrucción mundial. Cuando Roy entendió lo que estaba pasando, se sorprendió porque esta situación parecía haber sido registrada solo una vez en los recuerdos heredados de Aranilla. Es posible que muchos demonios ni siquiera se encuentren con una convocatoria de guerra de este tipo en toda su vida. Frente a una convocatoria de guerra de tan gran escala, los demonios estaban ciertamente emocionados y fanáticos. Una guerra tan inmensa también significaba que era extremadamente peligrosa. Roy vaciló un poco sobre si debía ir, pero el peligro también significaba grandes beneficios al mismo tiempo. Pensando en la enorme cantidad de almas que necesitaba para su armadura de invierno frío, Roy apretó los dientes y siguió al ejército. Factiger lo siguió de cerca mientras se apresuraban en dirección a la niebla negra. Cuando llegó frente a la niebla negra, Roy miró sorprendido la gran área de cobertura. A diferencia de la niebla de una puerta del abismo abierta por un altar, que solo cubría unos pocos metros, la niebla negra cubría casi todo el valle. Esto significaba que cuando la puerta del abismo se abriera, formaría una enorme puerta del abismo que tendría decenas de kilómetros de ancho. Roy no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. ¿Qué mundo desafortunado se conectará a la puerta del abismo? Una puerta del abismo tan enorme, y en más de un lugar, significaba que millones o incluso decenas de millones de demonios entrarían en enjambre en el otro mundo. Si el otro mundo no estaba preparado, entonces no había absolutamente ninguna esperanza, y estaba condenado. Capítulo 131 El día del juicio. Innumerables demonios se reunieron cerca de la niebla negra, esperando el momento en que se abriera la gigantesca puerta del abismo. No solo participaban demonios, sino incluso algunos monstruos, como si estuvieran a punto de asistir a un gran festival. Una convocatoria de guerra a gran escala causó conmoción en todo el abismo. Roy estaba entre estos demonios, pero bajó la cabeza y ordenó a Factiger a su lado en voz baja: Factiger, vuelve a nuestra guarida y cuida la casa. No me sigas esta vez. Factiger no tenía ninguna duda sobre el pedido de Roy. Sus tres cabezas le ladraron a Roy, luego extendió sus alas y voló de regreso. Roy tenía sus razones para hacer que Factiger regresara. Tenía muy claro que una convocatoria de guerra a gran escala significaba que los demonios podrían encontrar un oponente extremadamente fuerte. Al hacer que Factiger se quedara en el abismo, una vez que Roy se encontrara con algún peligro, podría usar su habilidad de teletransporte para regresar al abismo directamente. No olvides que Roy había hecho de Factiger un destino de teletransportación. Si se separaban, Roy tendría un método adicional de preservación de vida. En momentos críticos, podía teletransportarse de regreso al abismo sin necesidad de grabar una formación mágica. La enorme puerta del abismo se abrió más rápido de lo que imaginaba. En el momento en que se abrió la puerta, los innumerables demonios reunidos se precipitaron hacia ella y luego desaparecieron en la luz negra. Roy no tenía prisa por entrar. Después de todo, no entendía la situación al otro lado de la puerta. Incluso si se encontraba con enemigos tan pronto como se teletransportaba, podía dejar que los demonios que entraron primero lucharan contra ellos. Solo cuando los demonios estaban a punto de entrar, Roy voló hacia la puerta del abismo. Sin embargo, después de que la luz de la teletransportación desapareció, Roy descubrió que el otro lado de la puerta no era un campo de batalla como pensó originalmente, sino un espacio colosal que era igualmente oscuro y lleno de lava y llamas. Esta situación sorprendió a Roy por un momento, haciéndole pensar que todavía estaba en el abismo. Pero luego de repente se dio cuenta de que este lugar era probablemente el puesto de avanzada del abismo mencionado en los recuerdos heredados de Aranilla. El puesto avanzado del abismo se refería a diferentes espacios que los señores demoníacos y los reyes demonios habían abierto especialmente para facilitar el ataque a ciertos mundos.
Estos otros espacios generalmente se construían evitando el poder de las reglas del mundo, y el entorno interior era exactamente el mismo que el abismo, por lo que estaba lleno de lava y llamas. Con este puesto avanzado, el ejército de demonios ya no necesitaba viajar con frecuencia a través de las puertas del abismo cuando atacaba un mundo. Después de todo, no importa cuán poderosos fueran los señores demoníacos y los reyes demonios, abrir una puerta del abismo consumía una enorme cantidad de poder mágico. Con tal puesto de avanzada, no solo podrían amasar un gran ejército antes de la guerra, sino que cuando no había necesidad de luchar, los demonios podían permanecer en el puesto de avanzada y no verse afectados por el poder del mundo, lo que les permitía permanecer en este mundo por mucho tiempo. Tal puesto de avanzada no podría establecerse en todos los mundos. Solo podría aparecer en algunos mundos de alta magia porque solo en estos mundos de alta magia el poder del mundo tendría una fuerza repulsiva más débil hacia los demonios de alto nivel. Los demonios de alto nivel podrían quedarse durante mucho tiempo y hacer todo lo posible para operar la guerra. Roy miró a su alrededor y vio un gran número de demonios saliendo constantemente de docenas de enormes puertas del abismo en este puesto avanzado del abismo. Esta escena fue bastante impactante porque el abismo era tan vasto que generalmente no se podían ver tantos demonios. Leer en tu novela ligera como. Roy voló por el cielo y miró a todo tipo de demonios agrupados. El suelo estaba lleno de demonios que no podían volar, y los demonios que volaban en el cielo eran como pájaros migratorios, dando vueltas y convirtiéndose en una gran corriente. Los sonidos de innumerables demonios formaron fuertes ondas que se extendieron en todas direcciones. Roy no podía decir cuántos demonios se habían reunido en el puesto de avanzada en ese momento, pero se podría decir que cualquiera que viera este ejército de demonios lo temería. El potencial de guerra de los demonios del abismo se mostró vívidamente en este momento. Aunque había innumerables demonios reunidos en este momento, con una mirada más cercana, pudo ver que todos los demonios en realidad estaban divididos claramente. La mayoría de ellos eran demonios de bajo rango. Pero al mismo tiempo, los demonios de bajo rango no tenían estatus. Después de aparecer desde las puertas del abismo, todos se apresuraron conscientemente al frente porque sabían que eran carne de cañón cargando en el frente en este tipo de guerra. Desde el punto de vista de Roy, si fuera un demonio de bajo rango en una guerra así, preferiría encontrar un rincón para esconderse en el abismo antes que venir. Pero el problema era que los demonios de bajo rango no pensarían así. Después de todo, había muy pocos demonios con razón suficiente que pudieran controlar sus impulsos de matar y destruir. Aparte de eso, también tenían instintivamente un fuerte deseo por las almas, todo lo cual los impulsó a participar en cada batalla y luchar tanto como fuera posible. En el medio, donde estaba Roy, estaban los demonios de rango medio. En comparación con los demonios de rango bajo, había muchos menos demonios de rango medio, pero parecía que todavía había cientos de miles. Y como núcleo, los demonios de rango medio eran generalmente la verdadera fuerza principal en combate. Roy vio muchos demonios de rango medio con armas en sus manos, y algunos de ellos incluso llevaban armadura. Detrás de los demonios de rango medio estaban aún menos demonios de rango alto, y Roy estimó que solo había unos pocos miles de ellos. Los demonios de alto rango eran los comandantes en el campo de batalla. Finalmente, fueron los señores demonios. Roy solo pudo ver unos pocos. Cuanto menos números, más poderosos eran. Incluso desde lejos, Roy podía sentir la inmensa presión proveniente de los señores demonios. A diferencia de la encarnación de Rojeros que vio antes, estos señores demonios aparecieron en el puesto de avanzada en sus verdaderos cuerpos. Su poder y poder mágico permanecieron alrededor de sus cuerpos, y ningún demonio se atrevió a acercarse a ellos a pesar de que solo estaban parados allí. Roy no sabía los nombres de estos señores demoníacos, y le era imposible preguntar, así que esperó en silencio en la formación de demonios de rango medio. Sabía que definitivamente no eran estos señores demonios quienes iniciaron esta convocatoria de guerra a gran escala, sino alguien más. Como se esperaba, cuando el ejército de demonios en el puesto de avanzada estaba casi completamente reunido, apareció de repente una fuerza más fuerte. Cuando apareció esta fuerza, los demonios que volaban en el cielo dejaron escapar un grito y aterrizaron apresuradamente. Se derrumbaron en el suelo y se estremecieron. Lo mismo sucedió con los demonios en el suelo. Los demonios de rango bajo ya se habían derrumbado, los demonios de rango medio se arrodillaron, los demonios de rango alto apenas podían pararse y solo los señores demonios podían mantener sus posturas.
Sin embargo, golpearon el pecho en la dirección de donde provenía la fuerza para expresar su respeto. Roy también sintió que su cuerpo estaba extremadamente pesado en ese momento. El inmenso poder mágico en el aire formó una gran presión sobre él, lo que hizo que se arrodillara en el suelo como los otros demonios de rango medio. Roy tenía muy claro que había aparecido un rey demonio. Un enorme círculo de llamas se levantó de repente en un enorme espacio abierto, y estas llamas formaron el icónico pentagrama de los demonios al revés. En la formación de magia de fuego furioso, lo primero que vio fueron las puntas de un par de alas curvas que aparecieron poco a poco. Un demonio rojo ardiente gigante con alas envueltas alrededor de su cuerpo para formar una forma de uso, flotó gradualmente desde la formación mágica. Después de que todo su cuerpo flotó, su gigantesco par de alas de demonio se abrió, revelando su apariencia. Este demonio gigante tenía un par de alas inversas incomparablemente fuertes. La punta de hueso en los extremos de cada ala se elevó hacia el cielo, luciendo feroz. Sus cuernos de demonio también eran muy grandes. Se extendían desde ambos lados de su cabeza, se extendían un poco alrededor de sus sienes y finalmente se pararon frente a su frente, luciendo como una corona. Su hombro derecho estaba desnudo, y Roy podía ver su piel roja ardiente y los tatuajes de runas en su hombro. Su hombro izquierdo estaba cubierto por una armadura de hombro. Sus ojos de demonio eran dorados y estaban llenos de muerte y destrucción. Todo su rostro se veía como si estuviera constantemente enojado, e incluso cuando respiraba, su boca y fosas nasales arrojaban fuertes llamas. Sin lugar a dudas, era un demonio extremadamente poderoso y aterrador. Solo su apariencia hizo que el ruidoso puesto de avanzada se silenciara. Después de aparecer, extendió sus alas, flotó lentamente hacia el cielo y luego dijo con voz ronca: «Mi nombre es Samael. Una encarnación del Rey de la Ira. Guerreros del abismo, los sellos contractuales de este mundo se han roto y se acerca el día del juicio. Aquí ha llegado una batalla decisiva entre ángeles y demonios. Sacrificio. Destrucción. Ya sean humanos o ángeles, mata a todos los enemigos frente a tú». Con la declaración de guerra de Samael, los millones de demonios presentes no pudieron evitar rugir fuerte. El rey demonio Samael extendió sus garras y saludó al vacío. Una gran fisura se abrió en el espacio del puesto avanzado del abismo, revelando el cielo azul afuera. Este era el mundo real de esta guerra. El enorme ejército de demonios aulló y corrió hacia esta fisura. Roy fue arrastrado por el ejército de demonios a través de la fisura. Después de llegar afuera, la deslumbrante luz del sol lo hizo sentir incómodo, pero no tuvo tiempo de preocuparse por esto. En el momento en que emergió, se encontró en el cielo, pero extrañamente, podía pisar este suelo de nubes blancas. Al final de las nubes había una ciudad enorme que brillaba con luz blanca. Y en el cielo sobre la ciudad había innumerables ángeles de alas blancas esperando. Maldición. Realmente es una guerra contra los ángeles. Mientras Roy maldecía en su cabeza, escuchó la voz de un demonio de alto.